Capítulo 25, ¿deberían olvidarse los viejos conocidos? Aunque celebrar un evento como este al aire libre una tarde de noviembre, sobre todo en las tierras altas de Escocia, normalmente sería impensable, se trataba del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Era imposible que todos los que deseaban asistir al funeral de Dumbledore pudieran entrar en el gran salón, así que la mayor concentración de elfos domésticos de las Islas Británicas había creado un área fuera de los muros del castillo, agradablemente cálida y protegida de los elementos. A esta burbuja de tranquilidad se accedía desde el castillo por una pasarela cubierta, lo que garantizaba que todos los invitados estuvieran abrigados y secos de principio a fin. Fue una magia asombrosa, pero que la gran mayoría de los asistentes simplemente pasaría por alto. Incluso mientras ocupaban sus asientos reservados al frente de la multitudinaria reunión, Harry y Hermione seguían perfeccionando su discurso para incluir lo que habían visto hoy. Aunque era su discurso, ambos comprendían que sería mucho más impactante si Harry lo pronunciaba. Sin embargo, insistió en que Hermione estuviera a su lado. Después de su sueño de anoche, era una invitación que Hermione jamás rechazaría. Sirius estaba sentado con Amelia, Dan y Emma, ya que Petunia no pudo asistir al funeral. Estaba pensando que toda la población mágica debía estar presente cuando una voz que no había oído en muchos años le dio aún más credibilidad a esa idea. Hola Sirius, ¿cómo estás? Sirius se puso de pie de inmediato, ignoró la mano que le ofrecía y abrazó al mago. Mooney, ¿dónde demonios te has estado escondiendo? Estaba fuera del país cuando se supo de tu juicio. Debo decir, sin embargo, que esa noticia quedó un poco sepultada bajo todas las historias de lo que había estado haciendo tu ahijado. Estaba trabajando de regreso a Gran Bretaña cuando me enteré de lo de Dumbledore. Le debo tanto que simplemente tenía que venir. Claro que tenías que venir, deberías haber estado en casa hace siglos. Ellos son Emma y Dan Granger, profesores de Hogwarts, dentistas y padres de Hermione. Él es mi mejor amigo, Remus Lupin. Hermione es la prometida de Harry. Seguro que la conocerás más adelante. Claro, ya conoces a mi prometida. El mismo de siempre, Sirius, aunque pensé que Amelia era inmune a tus encantos. Esto hizo sonreír a Amelia, aunque sus pensamientos estaban en otro lugar. No soy inmune, solo tenía una tolerancia muy alta. Conocer a Sirius de nuevo reavivó algo en ambos, y dije que sí cuando me lo pidió. Me alegra verte de nuevo, Remus. Por favor, siéntate con nosotros. Tras algunos movimientos, se sentó junto a Sirius, justo antes de que todo comenzara oficialmente. Dan había deducido, por lo que Amelia y Sirius habían dicho de antemano, que los funerales mágicos podrían ser diferentes a los que él y Emma posiblemente reconocerían como tales. Aunque hablar de pie sobre los difuntos y el impacto que habían tenido en su vida les resultaba reconocible y comprensible, el evento de hoy parecía más un mitin político que un funeral para los dos dentistas. La joven pareja de Gryffindor esperaba su turno para hablar. Se levantaron tras alguien llamado Dingle Mortal, o algo así. Ambos pensaron que parecía una criatura mística que Luna se inventaría. Digley finalmente pasó un cuarto de hora hablando sin parar de lo buenos amigos que eran él y Albus antes de abandonar el pequeño escenario entre lágrimas. Ahora era el turno de Harry y Hermione de enfrentarse a una gran multitud que, si se sintieran como ellos, se aburrirían muchísimo con lo que ya habían escuchado hoy. Esperaban que la multitud no se aburriera después de escuchar lo que tenían que decir. Vestían sus mejores túnicas, con los escudos de Potter, Black y Hogwarts compitiendo por la atención con sus órdenes de Merlín de primera clase. Acercándose con confianza al podio, que ya tenía un encantamiento amplificador de voz incrustado en las elaboradas tallas, Harry respiró hondo para tranquilizarse antes de comenzar. Hoy estamos todos aquí para despedir a un gran mago. Que Dumbledore fue un gran mago es indiscutible. Sin embargo, parece haber cierta confusión sobre quién fue realmente Albus Dumbledore. Si bien el director fue muchas cosas distintas para tanta gente, político, estadista, líder, amigo, creo que tuvimos el privilegio de ver al verdadero Albus Dumbledore. Hermione vio que algunas miradas de desprecio se dirigían hacia ellos ante ese comentario, como si se atrevieran a afirmar que conocían a Albus mejor que ellos. Su mano se deslizó en la de Harry, animándolo a continuar. Entre sus años como estudiante, profesor de transformaciones y, por supuesto, director, Albus Dumbledore pasó más de 60 años en Hogwarts. Falleció en la enfermería del castillo y Hogwarts será ahora su lugar de descanso final. Hogwarts fue mucho más que su profesión, su hogar. Se convirtió en su vida. Quienes tuvimos el privilegio de haber sido educados por este gran hombre, les diremos que Albus Dumbledore fue un maestro maravilloso.
Esa era su pasión. Ver a los estudiantes comprender el conocimiento que intentaba transmitir sin duda le hacía brillar en los ojos una deliciosa sensación de logro. Ambos vieron que esta línea había convencido a los escépticos. Nadie podía negar la brillantez de Albus enseñando. Sin embargo, esta parte no les sentaría bien a ciertos miembros del público, pero en realidad no les importaba. Si querían oír hablar a Harry Potter, él diría exactamente lo que él y Hermione querían. Incluso allí, en su ataúd, Albus intenta enseñarnos lecciones que realmente necesitamos aprender. Ser Albus Dumbledore, sin embargo, implicaba un poco de esfuerzo para obtener ese conocimiento. Nunca decía nada directamente, sino que te daba suficientes pistas para que pudieras encontrar la respuesta por ti mismo. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Esto puso nerviosos a más que a la multitud. El discurso de Harry fue el penúltimo del evento, con solo el ministro de magia aún por hablar. Sin embargo, Fudge era un político de carrera, así que no les preocupaba que no pudiera decir nada después de ellos. Ambos apostaban, sin embargo, a que su discurso, cuidadosamente preparado, probablemente sería destrozado después de que terminaran de hablar. Miren a su alrededor. La gran cantidad de gente que hay aquí hoy es un indicio inmediato de la alta estima que se tenía por Albus. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es observar con más atención, porque ahí reside el verdadero mensaje. Entre la multitud hay brujas y magos de todos los ámbitos de la vida, pero pueden estar seguros de que Albus los trató a todos por igual. En el partido de Quidditch del mes pasado, Hogwarts recibió a los padres muggles de nuestros alumnos más jóvenes. 2 de ellos están entre el público hoy. Desde el momento en que se conocieron, Albus los trató tan bien que ahora son profesores en Hogwarts. Hermione sonrió y saludó levemente a sus padres mientras Harry seguía su camino. Tenemos representantes de ministerios de toda Europa aquí para presentar sus respetos, así como representantes de la nación Goblin. De nuevo, Albus los habría tratado a todos por igual. Si miran detrás de mí, hacia el límite del bosque prohibido, verán una guardia de honor de centauros. Miren hacia el lago y serán testigos del mismo respeto por parte de la gente del Mero. Esta ceremonia solo pudo celebrarse porque los elfos domésticos del castillo lograron crear esta maravillosa burbuja mágica que nos protege del típico clima escocés de noviembre. Albus trató a los centauros, a la gente del Mero y a los elfos domésticos con respeto, por eso están todos aquí para honrarlo hoy. Eso no les sentó muy bien a algunos presentes, pero Harry siguió adelante. Si no les gustó oír eso, seguro que no les gustaría el resto de su discurso. La pasión empezó a crecer en ambos cuando Harry comenzó a proclamar públicamente su bandera. Aunque entiendo que escuchar esto pueda incomodar a algunos, examinemos la alternativa que ofrecen unos pocos privilegiados. Las guerras nunca son bonitas, pero el último conflicto librado en este país no merece el nombre de guerra. No fue más que un grupo de ladrones y asesinos intentando derrocar al gobierno legal de turno de este país. En esta época del año, tan al norte, el sol nunca subía alto. Ahora mismo se asomaba entre las nubes e iluminaba a Harry y Hermione desde atrás. Esto, en sí mismo, era un efecto dramático. Si a eso le sumabas el poder mágico que parecía emanar de estos apasionados jóvenes mago y bruja, distorsionando la luz del sol que brillaba tras ellos, era realmente fascinante. Las palabras de Harry también confirmaron su opinión como si clavaran una estaca de tienda con un mazo. No había honor en su causa. Esta no era una noble búsqueda para construir una tierra mejor para todos los que vivían aquí. Hombres, mujeres y niños eran masacrados mientras dormían por el supuesto delito de no cumplir con los estándares mal pensados de su asesino. Mi padre sí los cumplía, pero el simple hecho de discrepar con sus opiniones intolerantes bastaba para que esta escoria genocida apareciera en tu puerta. Sus actos eran tan despreciables y cobardes que llevaban máscaras mientras asesinaban a mujeres y niños inocentes. Esto les permitía caminar entre nosotros a plena luz del día, como si quitarse la máscara eliminara la mancha de sangre de todos los inocentes que habían asesinado. Cuando su líder fue derrotado, ocultaron esas máscaras mientras intentaban fingir que seguían siendo ciudadanos respetables. El arresto y juicio de Lucius Malfoy demostró que esta gente no ha cambiado. La reacción del público al discurso de Harry fue tan variada como el clima escocés. Sin embargo, una cosa era segura. Ninguno de los oyentes se aburría. Muchos estaban aterrorizados por lo que diría el chico a continuación, y Harry no los hizo esperar. Si aún no lo tienen claro, miren a su alrededor y háganse esta simple pregunta. ¿Cuánta gente asistió al funeral de Voldemort? Tras su muerte, ¿cuántos magos y brujas se pusieron de pie y proclamaron su fe en sus enseñanzas?
Si los gemelos Weasley hubieran detonado simultáneamente todas las bombas de estiércol del país dentro de esta burbuja élfica, aún había gente sentada con la tez más verde. Alzando las manos juntas, Harry terminó su presentación. Hermione y yo nos enorgullecemos de decir que tuvimos a Albus Dumbledore como mentor. Hoy estamos aquí y proclamamos públicamente que ambas haremos todo lo posible por vivir según las lecciones que nos enseñó. A principios de este año, nos mantuvimos unidas y, una vez más, derrotamos a Voldemort, y continuaremos esa lucha hasta que la oscuridad sea derrotada. ¿Quién de ustedes se enfrentará a la oscuridad con nosotras? El silencio que provocó esa pregunta se rompió pronto. Los centauros fueron los primeros en gritar su apoyo. La canción de la gente del Meré ciertamente sonaba como si también apoyaran la postura de la joven pareja. Los fuertes estallidos provocados por lo que debían ser todos los elfos domésticos del castillo que aparecieron dentro de la burbuja sobresaltaron a los sentados. Nadie había visto nunca un elfo doméstico de pie con orgullo. La delegación de los goblins también se puso de pie. Sin embargo, su baja estatura no hizo que su gesto de apoyo fuera tan dramático como el de algunos de los demás. Minerva McGonagall pareció ser la primera de los magos y brujas en ponerse de pie, tanto se pusieron de pie a la vez que era difícil afirmarlo con certeza. Sin duda, fue la primera en colocarse la mano derecha sobre el corazón, un gesto que Harry y Hermione copiaron rápidamente. Este gesto fue imitado por todos los que se pusieron de pie, incluso los elfos domésticos. Remus se puso de pie, quizá con la mano en el corazón, pero sin duda tenía la mente en otra parte. Sin embargo, solo pudo murmurar una palabra: Merlín. De pie junto a él, un orgulloso Sirius sonreía radiante. Ese es mi ahijado y su maravillosa niña. Entre los dos, van a revolucionar nuestro mundo. Después de lo que acababa de presenciar, Remus no tenía motivos para contradecir a Canuto. La joven pareja básicamente había llamado cobardes asesinos a todos los seguidores de Voldemort, y luego había conseguido que todos los presentes se pusieran de pie para mostrar su apoyo a su lucha contra estos animales. Remus sabía que llevaba años fuera del país, pero esto era increíble. Aunque acababa de presenciarlo, aún le costaba creerlo. Al igual que Remus, Dan también estaba de pie con la mano sobre el corazón. Sin embargo, a diferencia de Remus, después de lo sucedido esta mañana, Dan no tuvo ningún problema en creer lo que acababa de presenciar. Ambos padres sabían que algo andaba mal en el instante en que Harry y Hermione entraron en su alojamiento. Que Hermione prácticamente llevara a Harry a un sillón antes de sentarse en su regazo fue una señal clara de ello. Harry tuvo otro sueño anoche, uno muy malo. Hermione, si hubo días peores que ese en mi pasado, no quiero vivirlos jamás. Olvidados ya de bajar a desayunar, ambos padres se sentaron a escuchar lo sucedido. Pensaron que podría ser malo, pero la palabra malo no le hacía justicia. Anoche viví la final del torneo de los Tres Magos. Lo siento, cariño, pero oír que asesinaron a Cedric y vivirlo son dos cosas completamente distintas. Ahora entiendo por qué Harry montó en cólera cuando el ministerio lo arrastró a su juicio espectáculo. Experimentar eso destrozaría a la gente mucho más que a un chico de 14 años. Besando a su prometido, Hermione defendió a ese Harry ante su nuevo Harry. Nunca te destrozaron. Incluso sin el apoyo que tienes ahora, no pudieron destrozarte. No me tenías como novia, ni siquiera conocías a mis padres. Los Weasley y yo éramos los únicos amigos cercanos. No contabas con el apoyo familiar de los Dursley y Sirius era el hombre más buscado de Gran Bretaña, así que no podía irse de Grimmauld Place. Dumbledore ocultó información crucial repetidamente y todos los demás nos trataron como niños pequeños. Mirando hacia atrás, perder la paciencia en ese juicio era prácticamente inevitable, pero aún así no pudieron destrozarte. Mirando esos ojos color avellana que tanto amaba, Harry expresó su mayor miedo. Perderte me destrozaría, perderte me mataría. Nunca va a pasar. En ese momento, Dan interrumpió, pues parecía que la pareja abrazada en la silla entraba en su propio universo, donde no existía nadie más. Disculpen la pregunta, pero ¿qué ha cambiado un sueño? Con los brazos aún apretados alrededor de Hermione, Harry pronunció las palabras que sabía que sus padres odiarían. Él mismo las odiaba. Todo, Dan, lo cambia todo. Como le dije a Hermione, ver el asesinato de Cedric fue 100 veces peor que oírlo. Pero ver a Voldemort fue lo que cambió las cosas. Quiere matarme, necesita matarme, y no se detendrá ante nada hasta conseguirlo. Quizá podamos escondernos, pero no se rendirá, no descansará hasta que muera.
¿Qué haremos cuando decida asesinar a todos los de primer año de Hogwarts a menos que me enfrente a él en un duelo? ¿Amenaza con derribar a Crowley? Empieza a arrasar escuelas muggles al azar. Nada está fuera de su alcance para este maníaco. Que esto impactara a los dos dentistas no era de extrañar. Alguien capaz de cometer una barbaridad a sangre fría a semejante escala tenía que ser visto para creerlo. La forma tan despreocupada en que ese pequeño y feo constructo había dicho matar al repuesto fue sin duda lo más impactante que Harry había presenciado en toda su vida, y finalmente le abrió los ojos a lo que una versión restaurada de Voldemort sería capaz de hacer. Que la vida del sangre pura Cedric Diggory fuera aniquilada con la misma despreocupación con la que uno aplastaría una mosca molesta que entrara en casa decía mucho a Harry que lo presenciaba. En la línea temporal original, me despojaron de mis recuerdos y mi magia, así que ya no representaba ninguna amenaza para él. Él y sus mortífagos habrían dedicado su tiempo tras el asesinato de Dumbledore a reforzar su control sobre el país. Que los magos y brujas siguieran hablando de mí un par de años después fue suficiente para que finalmente decidiera que yo también debía morir. Por suerte, no contó con mi maravillosa mejor amiga. Para captar la esencia, Dan necesitaba oír las palabras en voz alta. ¿Qué dices, Harry? Voldemort tiene que morir, preferiblemente antes de que pueda conseguir un nuevo cuerpo. Tenemos que arriesgarnos un poco más. Empezar a la ofensiva mientras buscamos a toda máquina sus horrocruxes. Conozco algunas tumbas que necesitan ser saqueadas. Ese será un buen punto de partida, aunque seguro. Si es posible, quiero evitar una confrontación directa con él, porque sé quién estará a mi lado si llega el momento. La Isla Negra sigue siendo una opción, pero más como base de operaciones segura y refugio para los no combatientes, si las cosas se ponen tan mal. Este tipo es como Terminator, Dan. Seguirá atacando, matando a todo el que se interponga en su camino. Pero, como Terminator, podemos detenerlo para siempre. ¿Oh, eso me convierte en Linda Hamilton? Hermione, ¿cómo puedes bromear con esto? Emma casi se echó a llorar por cómo había ido la conversación. Su hija intentó tranquilizarla, aunque sin separarse del regazo de Harry. Mamá, papá, este es mi Harry. Sí, ahora piensa bien las cosas y considera todas las opciones, pero eso no significa que no vaya a tomar decisiones difíciles. Es una decisión muy difícil, pero es la correcta. Seguimos intentando aceptar toda la ayuda posible y, con suerte, no arriesgar a nadie. También prometemos hablarlo todo con ustedes y no irnos a la guerra. Por ahora, lo único que ha cambiado es nuestra actitud. Aunque coincidía con su prometida, Harry intentó explicarles a sus padres qué significarían realmente estos cambios en sus acciones. Albus ha estado defendiendo los cambios que, sin duda, están ayudando a la mágica Gran Bretaña a alejarse del oscuro futuro que presenció Hermione. Si bien ambos, Sirius y Amelia, pueden contribuir a esa causa, ninguno puede liderarla públicamente. Eso solo puede venir de nosotros dos. Ese es el único cambio real del que hablamos. Cualquier otra cosa puede discutirse en familia. Mamá, papá, quienes se opondrán firmemente a nuestra postura ya nos odian a Harry y a mí. Nada cambiará si hacemos esto. Veo la transformación en Luna y no puedo evitar pensar que es algo que debemos hacer. A partir de hoy, esperamos convertirnos en los nuevos campeones de nuestra causa por los magos y brujas de Gran Bretaña. Oh, presente, oh. Dan observó cómo la joven pareja se acercaba al ataúd de Dumbledore e hizo una reverencia. Hermione se besó las yemas de los dedos antes de posar la mano sobre la tapa. Esto pareció producir un sonido maravilloso que llenó por completo la burbuja en la que se encontraban antes de que un destello de llamas introdujera a Fawkes en el evento. La canción del Fénix adquirió un tono triste al posarse sobre el ataúd. Harry y Hermione se acercaron al mítico pájaro, acariciando sus plumas en un intento de consolar la pérdida de Fawkes. Los flashes de los fotógrafos que capturaban esta escena indicaban que ya no había duda de la imagen que aparecería en la portada del día siguiente. Cuando Fawkes se encendió, la joven pareja regresó a sus asientos mientras todos los reunidos volvieron a sentarse. Mientras Cornelius caminaba hacia el podio, Harry y Hermione notaron que su discurso preparado permanecía firmemente guardado en su bolsillo. Él asintió en su dirección antes de empezar a hablar. Albus significaba muchas cosas para mucha gente. No podría haberlo expresado mejor. Para mí, era un confidente, un compañero, un consejero, un buen amigo. Si bien Cornelius Fudge puede estar aquí y lamentar la muerte de su amigo, el ministro de magia no puede permitirse ese lujo. Como Lord Potter insinuó con tanta elocuencia, Albus significaba muchísimas cosas para todo el país.
Su pérdida dejó un gran vacío en nuestra comunidad que yo, como ministro de magia, no sabía cómo llenar. Sin embargo, debería haber sabido que Albus nunca nos dejaría abandonados. Eso lo demostraron con gran habilidad los jóvenes que acaban de hablar con ustedes antes que yo. Puede que Albus no haya cumplido con los estrictos términos del acuerdo reconocido. ¿Alguien que los haya presenciado tiene alguna duda de que Harry y Hermione eran sus aprendices? Esto causó una oleada de sorpresa entre la multitud reunida, pero Cornelius ahora tenía toda su atención y no estaba dispuesto a dejar que se desviara. Por supuesto, reconocía lo que esta pareja acababa de intentar hacer y, siendo un político astuto, comprendía el valor de tener a alguien más disponible para asumir la culpa si las cosas salían mal. La mera sugerencia de que estos dos eran aprendices de Albus le daba cierta respetabilidad a su afirmación, y no le costó nada a Cornelius. Su popularidad pública se había disparado desde que había alineado su ministerio con el niño que vivió, y Cornelius no veía motivos para cambiar de rumbo ahora. Aunque no dudo de que Albus esperaba tener más tiempo para instruir a sus dos aprendices, tampoco dudo de que eligió a las personas adecuadas para transmitir sus conocimientos y defender sus creencias. El hecho de que ambos pudieran estar aquí en este triste día y aún así captar la atención y el respeto de una multitud realmente abrumadora demostró su valía. Ni siquiera Albus Dumbledore pudo lograr lo que intentaba solo. Sus amigos, compañeros y aprendices lo apoyaron en cada paso del camino. Esos dos aprendices necesitarán toda nuestra ayuda para sacar adelante el trabajo de Albus. Solo quiero asegurarles a Harry y Hermione que cuentan con la mía. Por cierto, como todos los presentes estuvieron de pie hace unos momentos, parece que también cuentan con la suya. En cualquier otro momento, esos comentarios habrían provocado un aplauso estruendoso. Al fin y al cabo, se trataba de un funeral, así que el apoyo se manifestó con una respetuosa inclinación de cabeza. Los elfos domésticos lo interpretaron como una señal. El ataúd de Dumbledore se elevó del podio temporal donde descansaba y flotó hacia el lago. Pasó sin problemas por la burbuja mágica y continuó por la hierba, hasta posarse en una balsa que flotaba en la orilla. Esta balsa fue entonces recogida por la gente común mientras se deslizaba por la superficie lisa como un espejo del lago negro. Su destino era claramente la isla donde la tumba de mármol blanco esperaba al director. Todos se pusieron de pie una vez más mientras los elfos llevaban el ataúd a su hogar construido a medida. La gruesa tapa de mármol colocada selló a Albus Dumbledore en su lugar de descanso final, un lugar que siempre sería visible para quienes visitaran Hogwarts. Albus Dumbledore podía haberse ido, pero su influencia perduraba. Una última reverencia, encabezada por el ministro de magia, dio por terminada la ceremonia. Apenas Cornelius había bajado del podio, acercándose a Harry y Hermione, cuando este desapareció. También desapareció el podio provisional que había albergado el ataúd, mientras las mesas repletas de comida y bebida ocupaban pronto este espacio. Una vez más, los elfos domésticos realizaban increíbles proezas de magia, y una vez más, la gran mayoría de la multitud los ignoraba. Cornelius se aseguró de ser el primero en estrecharles la mano, aunque no sería el último en hacerlo hoy. A la joven pareja le presentaban continuamente a desconocidos. Después de lo que habían dicho hoy, ambos esperaban esto. Estaban felices de estrechar la mano de Arthur y su esposa. Si bien este era el primer encuentro real de Harry con Molly, ambos ya sentían simpatía por su esposo. Estrechar la mano de Amos Diggory también fue toda una experiencia. Harry recordaba repetidamente al mago destrozado llorando sobre el cuerpo de su hijo. Eso no sucedería esta vez. Una bruja del ministerio llamada Dolores les estrechó la mano, pero Harry percibió que era forzado. Al volverse hacia Hermione, se sorprendió bastante al ver que ella también reflejaba cierta repulsión hacia esta bruja. Sin embargo, esa sería una historia para más adelante, ya que Harry se encontró con la presentación de Barty Crouch. Aunque nunca había conocido al mago, ni tenía recuerdos de haberlo hecho, Harry sí recordaba a su hijo mortífago. El recuerdo de Barty Crouch Jr. preparándose para asesinarlo, y solo impidiéndolo cuando Dumbledore voló la puerta de la habitación del profesor de defensa, seguía vívido en su mente. Se preguntaba cómo Amelia se las arreglaba para lidiar con el hombre en el ministerio, sabiendo ahora que albergaba a su hijo en casa. Pronto lo descubriría cuando Amelia se acercara. En lugar de acercarse para saludar a Harry y Hermione, Amelia eligió ese momento para iniciar una confrontación que sorprendió a todos los que estaban al alcance del oído, y no se quedó callada al respecto. Barty Crouch, estás arrestado. Ya tenemos a tu hijo encerrado en una celda del ministerio. El mago, atónito, se giró hacia el ministro de magia.
Cornelius, ¿qué ocurre aquí? Sin embargo, al girarse, Barty, presa del pánico, buscó su varita. Harry y Hermione pudieron verlo y sus aturdidores alcanzaron a quien apuntaban, junto con otros tres, incluyendo el de Sirius. Madame Bones claramente no era de las que se arriesgaban, ya que los dos aturdidores restantes provenían de sus aurores. Un rápido vistazo alrededor reveló que en realidad había 6 vigilando atentamente la situación desde todos los ángulos. Mientras 2 avanzaban hacia el mago caído, a los otros 4 se les unieron rápidamente otros colegios, y su presencia pronto tranquilizó a la multitud, convencida de que todo estaba bajo control. Mientras le colocaban las ataduras, se llevaban la varita de Barty como prueba. Cornelius por fin recuperó la voz. Amelia, espero que sepas qué haces aquí. Si te equivocas, Barty exigirá tu cabeza, y yo me veré obligado a entregársela. No bromeaba, tenemos a su hijo en una celda. La bruja de Umbridge no pudo evitar añadir sus 2 knuts. ¡Qué absurdo! Todo el mundo sabe que el hijo de Barty murió en Azkaban. Igual que todos sabían que mi prometido era un traidor asesino. Todos, al saber ese supuesto hecho, Sirius Black fue arrojado a Azkaban durante más de una década. Sin interrogatorios ni juicio. Todos lo sabían. Barty fue el principal artífice de esa decisión, mientras que entre bastidores estaba ocupado planeando la fuga de su propio hijo de la misma prisión. Habrá un juicio público y, tras escuchar todas las pruebas, todos descubrirán la verdad. Así funcionan las cosas, Dolores. Nadie está por encima de la ley, nadie. Los aurores se llevaban a Barty, aún inconsciente, un claro indicador para todos los presentes de cuánto habían cambiado las cosas. Cornelius aprovechó la oportunidad para charlar tranquilamente con Amelia. ¿Estás seguro del juicio público? Cornelius, no tenemos nada que ocultar. Barty trabajaba solo, usando la maldición Imperius para mantener a su hijo bajo control. Es culpable, así que mostrémosles a todos los magos y brujas de Gran Bretaña cómo tratamos con los culpables. Estamos dejando una marca aquí. No importa quién seas, si infringes nuestras leyes, tendrás que pagar. Primero Malfoy, ahora Crouch. Estamos limpiando nuestro país poco a poco. El arresto público de una figura tan prominente en el ministerio podría haber arruinado el evento, pero no cuando había comida y bebida gratis. Con solo unos pocos representantes estudiantiles de cada año presentes, la mayoría del colegio se encontraba en sus casas bajo la supervisión de los prefectos. Harry y Hermione destacaron aún más. Sí se vio a la gente prácticamente hacer fila para conocerlos y supo que evitar que Draco intentara contrariarlos era ahora más importante que nunca. Eran la nueva pareja dorada de la sociedad mágica británica, y Sisi sabía cómo funcionaba ese sistema. Cuando se casó con Lucius, ambos ocupaban esa posición privilegiada. Los invitaban a todos los eventos, y ahí residía el poder. Bastaba con mencionar al anfitrión u organizador para que se añadieran o eliminaran nombres a la lista de invitados. Aunque probablemente aún no lo entendían, Potter y Granger ahora ostentaban este poder mucho mayor que los Malfoy. Sin embargo, con la gente que los rodeaba, Sisi sabía que pronto se explicaría. Ver a Augusta Longbottom abrazarlos públicamente envió un mensaje a todos los que presenciaron el acto. En Navidad, el baile de Longbottom sería la invitación más solicitada en Gran Bretaña. Con sus acciones, Augusta acababa de anunciar la presencia de Harry Potter y Hermione Granger. Su baile ya era un éxito garantizado, mientras que el otrora evento más importante del calendario social británico, el baile de Navidad de los Malfoy, no sería más que un recuerdo. Como todo en la vida, las cosas tienden a funcionar en ciclos. El problema era que Sisi no veía a nadie más capaz de destronar a estos dos como reyes de la sociedad durante muchos años. Su eventual matrimonio y cualquier hijo posterior solo consolidarían sus posiciones, no los perjudicarían. Desafortunadamente, esto significaba que la única manera de que su hijo recuperara la prominencia del otrora orgulloso apellido Malfoy era con la aprobación de esta pareja. Incluso sin proponérselo, tenían el futuro de su hijo en sus manos. ¿Qué familia de sangre pura permitiría que su hija se casara con Draco si el dinero de los Malfoy no le otorgaba acceso a las altas esferas de la sociedad mágica? Augusta, además, había ascendido astutamente a su nieto al estatus de soltero más codiciado de Gran Bretaña, ya que su mejor amigo, Harry Potter, estaba definitivamente descartado. Sin embargo, intentar que su hijo aceptara esta nueva realidad sin duda sería mucho más difícil que enseñarle defensa. Sisi tendría otra charla con Draco mañana, preferiblemente antes de que llegaran los periódicos a Hogwarts. Dan y Emma finalmente los alcanzaron mientras Amelia les agradecía su atención.
Sirius se aclaró la garganta dramáticamente, lo que provocó que Amelia también le agradeciera, pero ese no era el motivo de sus acciones. Harry, Hermione, hay alguien que quiero presentarles. Es Remus Lupin, un muy buen amigo mío, y también los padres de Harry. Remus era prefecto de Lily y un merodeador. Su nombre de merodeador es Moonly. Un ciervo, un lobo y un oso, y cornamenta, canuto y lunático fueron los mejores nombres que se te ocurrieron. Parece que estos merodeadores no eran tan buenos como creían, Hermione. Harry sonreía mientras le tendía la mano a un Remus que pensó que no podría estar más sorprendido ese día. Que Harry mencionara lobo de esa manera hizo que Remus mirara a Sirius al instante. ¿Le hablaste de mí? Lunático, estos dos usaron el mapa del merodeador para capturar a esa rata y liberarme, mientras aún estaba en primer año. Y además ganaron esas medallas que llevan por derrotar a Voldemort, esa misma noche. Los merodeadores pensaban que éramos buenos, pero créeme, nunca estuvimos a la altura de esta pareja. Muchas gracias, Sirius. Harry, pórtate bien. Encantada de conocerte, señor Lupin, soy Hermione Granger. Ah, y tu problemita peludo no nos importa. Hermione tenía buenos recuerdos de Remus, pero no sabía si podían confiar en él, y menos aún con algo tan importante como su secreto. El hecho de haberlo visto transformado y que el hombre lobo hubiera querido matarlos a ella y a Harry no influyó en la decisión de Hermione. Remus era un hombre amable y compasivo, un académico que también era valiente y leal. Si bien Remus Lupin era un mago que no dudaba en apoyarlos en cualquier lucha, de ninguna manera se involucraría en promover públicamente los cambios que querían. Remus había lidiado con su condición durante tanto tiempo que había dejado que ésta lo definiera. La actitud de los magos y brujas en Gran Bretaña hacia los afectados por la licantropía sin duda había jugado un papel fundamental en forjar el mecanismo de defensa de Remus contra el daño. Un cambio de actitud le había permitido a Luna salir de su capullo de defensa y florecer como una hermosa mariposa. Si bien Remus jamás podría ser descrito como una mariposa, la mera posibilidad de que algún día pudiera mantenerse un poco más erguido era una razón más para continuar con su causa. Hermione no lo sabía, pero Remus tenía noticias que le permitirían dar los primeros pasos en ese largo camino. Mientras estrechaba la mano de Hermione, Remus tuvo una revelación. Me alegro mucho de conocerte y oír eso. Hermione, espero que no te ofendas si te lo digo, aunque no te pareces en nada a ella, tu porte, tus gestos y tu forma de hablar me recuerdan mucho a una querida amiga mía, Lily Evans, que más tarde se convertiría en Lily Potter. Además, era la única persona que he conocido capaz de mantener a James y Sirius a raya, algo que parece que ya dominas. Muchas gracias por eso, Remus. Cualquier comparación con la madre de Harry me parece un cumplido. Aunque no sé cómo controlarlos, Harry siempre encuentra nuevas maneras de sacarme de quicio, mientras que Sirius pronto será el problema de Amelia. Remus no pudo evitar reírse ante esa respuesta y Sirius le dio un suave puñetazo en el hombro. ¿Qué te dije, lunático? Nos llevamos muchísima ventaja en nuestro mejor momento. Si tan solo pudiera conseguir que se interesaran en las bromas. En ese momento se les unió Minerva. No sé si fallaste en esos intentos, Sirius. Estos dos, con la complicidad del ministro de magia, acaban de hacer la broma más grande que he visto en mi vida. Sin duda, a Albus le brillarían los ojos al verlo. Que Cornelius soltara esa frase de aprendiz era algo que no sabía que tenía. Hola Remus, me alegro mucho de volver a verte. Usted también, profesor, aunque desearía que las circunstancias fueran mejores. Como todos nosotros, y ahora soy la directora. Como directora, me gustaría hablar un momento con usted, si tiene tiempo. Tras enterarse por Hermione de que Remus les había enseñado defensa durante un año, Sirius se alegró de que le ofrecieran trabajo a su amigo. Sin embargo, su sonrisa se congeló en su rostro cuando Minerva volvió su atención hacia él. Yo también quisiera hablar contigo, Sirius. Sé que tienes planes para tu futuro y el de Amelia, pero espero que podamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos aquí. Como de costumbre, Sirius intentó disimular su sorpresa con una broma. Como siempre, fue el único al que le hizo gracia. Tranquila, Minerva, mi profesor favorito siempre recibía invitaciones para nuestra boda. Mirando de Sirius a Amelia, Minerva dejó que su ingenio irónico hiciera acto de presencia. Aún estás a tiempo de cambiar de opinión, Amelia. Que su broma tuviera mejor acogida que la suya no contribuyó en nada a restaurar la sonrisa de Sirius. Ya escribimos esas invitaciones, cariño. Hemos estado demasiado ocupados y tendré que ir al ministerio a interrogar a Barty. Nosotros también tendremos que salir.
Conseguimos algo de cobertura y reprogramamos algunas citas, pero la clínica dental Granger no funciona sola. Nos vemos a todos el viernes por la noche. Tras unos abrazos de despedida, Dan, Emma y Amelia se dirigieron a la puerta principal mientras Minerva acompañaba a Sirius y Remus a su consultorio, algo que no había tenido que hacer en años. Harry y Hermione partieron hacia Gryffindor, pensando que mejor disfrutarían de la relativa paz ahora. Las cosas cambiarían mañana, cuando los periódicos llegaran a Hogwarts. Oh, Severus sin duda sabía que las cosas habían cambiado. Si la foto de portada de El Profeta, donde Potter y su sangre sucia, junto a Fawkes junto al ataúd de Dumbledore, aparecieron junto a la imagen, no transmitió ese mensaje, su titular no dejó lugar a dudas sobre cómo estaban las cosas ahora. El líder de la luz ha muerto, larga vida al líder de la luz. No necesitaba leer discursos ni especulaciones sobre aprendizajes. Con esa sola frase, los magos y brujas de Britania acababan de otorgarle el título de líder de la luz a un niño de 12 años. Pensando que todos estaban locos, Severus se habría consternado al saber que ahora compartía la opinión del cachorro de James Potter. Sin embargo, su verdadera ira se reservaba para un artículo más profundo del periódico. McGonagall había sido confirmada como la nueva directora, lo cual no era ninguna sorpresa. Tampoco lo era su elección de subdirectora. Filius no querría el puesto, mientras que Séptima no tenía la experiencia necesaria. Pomona siempre fue la clara favorita. Fueron los otros nombramientos de Minerva los que le pusieron la sangre de gallina a Severus. Aunque claramente deseaba seguir enseñando, no era práctico para la nueva directora tener un horario completo. Había solucionado el problema haciendo que el maldito hombre lobo enseñara transformaciones a los alumnos de los 3 primeros años. Por si fuera poco, ese cabrón de Black estaría en sus mazmorras enseñando pociones a las clases que Dumbledore solía dar. Sin embargo, el verdadero golpe fue nombrarlos a ambos codirectores de Gryffindor. También estaba dispuesto a apostar a que sus horarios parciales no se solapaban, lo que le permitiría a Black cubrir a su peludo amigo en esos incómodos días del mes en que Lupin se convertía en una criatura oscura y mortal. No eran tanto los objetivos de la luz lo que Severus no podía aceptar, sino el personal involucrado. Potter, Black y Lupin fueron la pesadilla de su adolescencia. Sin duda, influyeron en la decisión del mestizo Severus Snape de convertirse en mortífago. Si bien no podía negar que el cambio lo rodeaba, algunas cosas estaban demasiado arraigadas como para ser alteradas. En resumen, fueran lo que fueran que esos 3 defendieran, Severus estaría del otro lado. La historia se repetía, pues esos mismos nombres lo llevaron una vez más a elegir al Señor Oscuro. Dumbledore había prometido mantener a Lily a salvo, pero no lo hizo. También le hicieron promesas sobre enseñar en Hogwarts, promesas que Dumbledore rompió porque le convenía al viejo bastardo. Severus se había hecho una promesa a sí mismo sobre Lily. Esa promesa ahora se uniría a la larga lista de promesas incumplidas de su vida. Primero descansaría y se recuperaría, probablemente esperando hasta Año Nuevo para empezar a buscar a su amo. Seguiría atento a la situación en Gran Bretaña, aunque ver constantemente elogios a Potter en las portadas de los periódicos solo reforzaría su decisión. Capítulo 26, una poderosa maldición. Habían postergado deliberadamente bajar a desayunar esta mañana, pues no querían estar sentados cuando repartieran los periódicos. Que todos en el salón estuvieran reunidos alrededor de quienes tenían los ejemplares del periódico era de esperar. Que Neville los atacara verbalmente en cuanto se sentaron no lo era. ¿Ustedes dos eran aprendices de Dumbledore y ni siquiera me lo dijeron? Fue Harry quien intentó acabar con esa historia, al menos entre sus amigos, antes de que se extendiera. Nef, lo primero que supimos de eso fue cuando el ministro lo mencionó en su discurso de ayer. Después de pasar la noche entera investigando qué implicaba un aprendizaje, ni Hermione ni yo queríamos saber nada de eso. Su prometida accedió al instante. Básicamente, estás cediendo el control de tu vida a otra persona, convirtiéndote en un sirviente contratado hasta que tu amo crea que has aprendido lo suficiente. De ninguna manera firmaremos un contrato así, sin importar quién lo ofrezca. La respuesta de Parvati, así ha sido siempre, dejó a Harry y a Hermione sacudiendo la cabeza. Mis padres planean abordar esto en su clase más adelante este año. En el mundo Muggle, uno elige sus opciones como aquí, y luego pasa a exámenes superiores en la escuela. Sin embargo, después de eso, es un asunto completamente diferente. Suponiendo que uno se esfuerce lo suficiente para obtener los aprobados necesarios, entonces empezaría a solicitar plaza en universidades que ofrecieran la carrera que quería. Mis padres son dentistas, una especie de curanderos especializados en los dientes y la boca.
Fueron a la universidad durante 5 años, luego trabajaron prácticamente como becarios antes de obtener la titulación completa. Antes de descubrir que era un mago, siempre me imaginé trabajando en medicina veterinaria, curando animales. Su conversación, por supuesto, había llamado mucho la atención. Sin embargo, ese último comentario de Harry dejó atónitos a algunos. Estás en la portada de El Profeta, te proclaman el nuevo líder de la luz, y aún así quieres ser Hagrid. Es una locura. Aunque el tono de la vender era de incredulidad, oír su frase favorita en su contra casi le atragantó a Harry. Intentar reírse mientras se comen gachas no es recomendable. Cuando Hermione lo golpeó en la espalda, Harry vio a Dean corriendo para aclarar la situación a los demás que lo escuchaban. Ser veterinario en el mundo Muggle es un puesto muy respetado, y se necesita alguien con cerebro para siquiera intentar una carrera así. Como dijo Hermione, son 5 años duros de universidad seguidos de prácticas. Siendo sincero, no creo tener la inteligencia, ni la dedicación, para lograr algo así. Puede que aún le lloren los ojos, pero Harry había recuperado el control de sus cuerdas vocales. Gracias por eso, Dean. Hermione y yo también creemos que es improbable que todos los países tengan el mismo programa de aprendizaje que Gran Bretaña. Tenemos la intención de investigar los métodos mágicos para la educación superior, sabiendo que también contamos con el sistema Muggle. Luna, desconcertada, indagó más. ¿Volverías a la educación Muggle? ¿Qué estudiarías allí? Una sonriente Hermione respondió. Tendríamos una amplia y variada selección de cursos, desde astronomía hasta zoología, con todas las demás letras intermedias bien representadas. Intentando personalizar la conversación y desviar la atención de ellos, destacó algunas cosas que Hermione sabía que interesaban a su grupo de amigos. Hay cursos de diseño de ropa, normalmente combinados con arte. La fotografía es otra profesión que puedes estudiar, al igual que el periodismo. Por cierto, Luna, ayer conocimos a tu padre. Esto sin duda desvió la atención de su amiguito rubio de los titulares del periódico de hoy. ¿Cómo estaba? ¿Qué dijo? Estaba charlando con nosotros y mis padres, simplemente intentando conocer a la gente con la que su hija pasará la Navidad. Hermione no estaba dispuesta a mencionar que el padre de su amiga parecía mucho más interesado en las reliquias que Luna. Xeno llevó su medallón de las reliquias al funeral, afirmando que Albus había sido un buscador de toda la vida y preguntando si el director había dejado alguna información sobre sus búsquedas a sus aprendices. Harry mencionó que estas reliquias sonaban a nada más que cuentos para niños, lo que hizo que Xeno se marchara furioso, y los demás se mordieron las mejillas para contener la risa. Con solo la influencia de su padre en su vida, ahora era más fácil para Hermione ver cómo la Luna original pudo haber llegado a Hogwarts y ser considerada extraña. Si admirar a Hermione Granger ayudó a su amiga a convertirse en una persona más completa, simplemente reforzó su opinión de que la decisión de ayer fue la correcta. Para cuando sonó la primera campana, la mayoría de sus amigos habían cambiado de tema al del periódico de esa mañana. Su primera clase de pociones con Sirius ayudó a muchos más a seguir el mismo camino. Al final de su clase, volvieron a retrasarse. Esta vez, sin embargo, fue para hablar con Sirius, en lugar de evitar a alguien. Qué buen discurso el que dieron ayer. ¿Podrían decirme por qué cambiaron su postura tan radicalmente? Les contaremos todo a ti y a Amelia, pero no aquí. Queríamos hablarles de entrenamiento de defensa. Puedo enseñarle los hechizos a Harry, y a ninguno nos falta poder mágico. Lo que nos falta es experiencia en combate mágico. Hoy tenemos nuestro autoestudio de defensa y esperábamos que nos ayudaran con eso. Claro que sí. Aunque Remus es un especialista en defensa. Que no pudo evitar notar que algo no iba bien en cuanto empezamos a lanzar hechizos. Tras interrumpir a Sirius, Harry explicó su razonamiento con más detalle. También necesito empezar a practicar con la varita que me dio Dumbledore, algo que no queremos que se sepa. Lo siento, Sirius, pero ninguno de los dos nos sentimos cómodos trayendo a nadie más al grupo ahora mismo. Harry, Hermione debe haberte dicho que se puede confiar en Remus. En realidad, Sirius, estoy de acuerdo con Harry. Creía conocerte, y luego nos organizaste esta boda. Nos alegramos mucho por ti, y a ambos nos cae muy bien Amelia, pero esto demuestra nuestra razón. Esta vez las cosas son muy diferentes, y lo que sabía de antes es cada vez más inútil. Démosle tiempo a que todos volvamos a conocer a ese Remus, y luego veremos qué hacemos a partir de ahora. Nos gusta Remus, pero esto es demasiado grave para soltarlo justo después de volver a verlo. Después de todo, nos llevó meses contarte nuestro secreto. Sirius asintió suspirando.
Bueno, tengo ganas de enseñarles, pero no me gusta ocultárselo a Remus. ¿Qué se supone que le diga si se entera? Lo que necesitamos es un lugar donde no nos puedan encontrar. Con un ligero chasquido, Dobby apareció junto a ellos con la respuesta a la pregunta de Harry. Dobby ha oído hablar de una habitación que puedes usar sin que te encuentren. Los elfos del castillo la llaman la habitación de ir y venir. Oh. Mientras todos los estudiantes de una casa Slytherin conmocionada leían las noticias en silencio esa mañana, uno tenía la mirada fija en la puerta de entrada. Tras una larga conversación con su madre ayer, Draco esperaba que el profeta de hoy estuviera lleno de Potter y su sangre sucia favorita. Lo que no esperaba era que la pareja de Gryffindor bajara tarde a desayunar y pareciera casi avergonzada por todo el revuelo que el profeta había desatado. No hubo una entrada triunfal, ni se regodearon en la notoriedad de volver a ser noticia de primera plana. Aunque su madre se había esforzado por explicarle que las cosas estaban cambiando, y que al menos tendrían que aparentar que también estaban cambiando, el comportamiento de Potter desconcertó a Draco. Mirando hacia la mesa de Gryffindor, la mirada de Draco se fijó en la de Hufflepuff, que estaba más cerca. Sentarse allí era un ejemplo perfecto de cuánto habían cambiado las cosas. El dúo Weasley/Potter había sido increíblemente fácil de irritar. Solo la suerte los había salvado de caer en la excelente trampa que les había tendido Filch con aquel duelo de medianoche. Sin embargo, la pareja Potter/Granger era algo completamente distinto, una que parecía ir al menos 2 pasos por delante de todos desde que aquel troll se descontroló el pasado Halloween. Weasley se había opuesto pública y enérgicamente a la formación de esa pareja, incluso tomando medidas para intentar romper el vínculo que claramente compartían. El hecho de que Weasley hubiera pasado de ser un personaje de poca monta en Hogwarts a ser ahora un completo nulo, un puff de primer año, además, ilustraba gráficamente lo que podría ocurrirles a quienes se oponían a la nueva pareja dorada de Gran Bretaña. McGonagall, durante la cena de la noche anterior, anunció que su clase de pociones ahora la impartiría el padrino de Potter, Lord Black. Draco sabía que su padrino ya había salido de prisión, pero no habían tenido contacto desde que los Aurores sacaron a Severus de Hogwarts encadenado. Con otro supuesto amigo de los Potter, el profesor Lupin, enseñándoles transfiguración, esto era simplemente un nuevo indicio de los sorprendentes cambios de los que su madre le advertía. Sinceramente, Draco no sabía si podría cambiar tanto. Que un sangre sucia, poseedor de la Orden de Merlín, fuera elogiado en la portada de la prensa mágica y recibiera elogios del ministro de magia, estaba muy por encima de lo que consideraba aceptable para la Gran Bretaña mágica. Sin embargo, para complacer a su madre, Draco estaba seguro de que al menos podría interpretar el papel de alguien que cambiaba para adaptarse a las circunstancias. Su madre no quería que se enfrentara a Potter, algo que su hijo ya se había dado cuenta de que no le convenía. Desde aquel Halloween, cada vez que lo hacía, Draco salía perdiendo. Era hora de ser un Slytherin y esperar a ver qué pasaba. Con paciencia, podría encontrar la manera de vengarse de Potter. Dañar a su mascota sangre sucia sin duda lo lograría. Hacerlo y que no lo atraparan siempre sería el problema con esa estrategia, pero Draco podía esperar, y verlo esperar también le quitaría a su madre de encima. Oh. Tras pasar la mitad del tiempo admirando lo que esta habitación podía hacer, Sirius los puso a trabajar. Quería ver en qué nivel estaban y en qué necesitaba ayudarlos. Como siempre, Hermione había acertado con su evaluación. Tenían el poder y una amplia gama de hechizos a su disposición, pero tenían muy poca experiencia en el uso de estos recursos en combate. De hecho, la sala les proporcionó sofás y refrigerios después de que terminaron. Sirius esperó hasta que la pareja al menos se sentó y bebió sus bebidas antes de darles la mala noticia. Lo que han estado haciendo hasta ahora nos da una base sólida sobre la que construir, pero aún queda mucho por hacer. Aunque lo que están haciendo aquí bastará para acabar con cualquier pelea escolar contra estudiantes, esto no servirá contra mortífagos ni Voldemorts. Entiendo que se contengan al elegir hechizos y poderes, por no querer hacerse daño. Es un mal hábito, y difícil de romper si lo hacen. En una pelea, golpean a quien se les ponga enfrente con todo lo que tienen. Contenerse podría costarles la vida a ambos. Su ahijado asintió, lo que le indicó a Sirius que todos estaban de acuerdo. Los comentarios de Harry sin duda dieron crédito a ese punto. Lo sabemos, Sirius, por eso acudimos a ti en busca de ayuda. Hermione es una genio y una maestra brillante. Sin embargo, sería la primera en admitir que no es una guerrera. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sentado en el sofá de la habitación, Harry rodeó a Hermione con el brazo, suavizando cualquier aguijón de sus palabras. Bueno, sé que a ambos les gustan sus libros.
Hablaré con Amy y elaboraremos un programa de entrenamiento para ustedes. ¿Te parece bien involucrar a Amy en esto? Hermione estaba completamente convencida. Claro que sí. Pronto será tu esposa, no queremos que tengan secretos por nuestra culpa. Además de quererla mucho, tu prometida también ha entrenado a Aurores. Sería una tontería no querer que se involucre en esto. También tenemos que reunirnos para hablar sobre nuestros planes para derrotar a Voldemort. Sirius no veía que la estupidez se asociara con estos dos. Estará ocupada con el caso Crouch un tiempo, el ministerio va a un juicio rápido. ¿Qué tal si programamos una reunión el próximo fin de semana? Seguro que te envío algunos libros antes. Puede que incluso te envíe un par de manuales de entrenamiento de Aurores. Hay algo que me gustaría que empezaras, y luego seguiremos. Ahora creo que tenemos que bajar a cenar antes de que empiecen las preguntas. Lo último que queremos es llamar la atención sobre este entrenamiento. Con ofertas de ayuda y al menos un marco establecido para seguir adelante, Harry y Hermione se dirigieron al gran salón para cenar mucho más felices. Oh, sabían que se necesitaría algo bastante sensacional para expulsar a los supuestos nuevos líderes de la luz de las portadas de los periódicos. Afortunadamente, el sábado siguiente lo vieron suceder. El juicio a un alto funcionario del ministerio que había sacado a escondidas a su hijo mortífago de las garras seguras de Azkaban logró fácilmente esa tarea. Barty Sr. había expandido mágicamente las dimensiones internas de un armario en su casa, manteniendo a su hijo prisionero allí mediante el uso repetido de la imperdonable maldición Imperius y vigilado por el elfo doméstico de su familia. El revuelo que la salida del armario de Barty Jr. causó entre los magos y brujas británicos no tuvo absolutamente nada que ver con sus preferencias sexuales. Comparado con el hecho de que Barty Jr. fue condenado a cadena perpetua en el ala de seguridad de Azkaban y se informó que murió allí hace una década, las preferencias sexuales ni siquiera merecían mención. Tanto el padre como el hijo podrían haber sido fotografiados teniendo relaciones sexuales con la cabra de su elección fuera del Palacio de Buckingham y, considerando los demás hechos de este caso, no habría merecido mención. Barty Sr. podría haber logrado cierta compasión por cómo se vio envuelto en esta situación, una promesa hecha a su esposa moribunda. Cuando, bajo el interrogatorio del suero de la verdad, Barty reveló que odiaba a su hijo por haberle costado la oportunidad de ser ministro de magia, cualquier compasión se desvaneció casi tan rápido como el whisky gratis en un Seilid de las tierras altas. Que un padre pudiera dejar a su única sangre bajo el imperio y encerrado en una caja sin ventanas endureció los corazones y las mentes contra la persona que ya era considerada un personaje insensible y despiadado. Los detalles de su recuerdo, que cautivaron a las pocas personas que descubrieron su secreto, sellaron el destino de ambos Crouches. El destino del hijo nunca estuvo en duda. Ya había sido juzgado, declarado culpable y luego escapó de la prisión donde lo habían sentenciado a pasar el resto de su vida. Barty Jr. fue sentenciado a ser besado por un dementor. Su padre pasaría el resto de su vida en la misma celda de Azkaban de la que previamente había orquestado la fuga de su hijo. Que la joven pareja de Gryffindor se olvidara por el momento les alegró mucho. Caminando por los pasillos, Harry y Hermione notaron a alguien que parecía igual de feliz. La sonrisa de Susan se ensanchó al ser recibida por ellos. Hola Susan, tu tía está marcando una diferencia en la limpieza de este país. Primero Malfoy, ahora Crouch. Aunque ruborizada, el orgullo que sentía Susan se reflejaba fácilmente en sus mejillas sonrojadas. Gracias, Harry. Se nota que, seas mortífago o funcionario del ministerio, la ley es la misma para todos. Eso es algo de lo que la tía siempre se enorgulleció. Ahora todo el país puede ver que, con ella a cargo de la aplicación de la ley mágica, eso es lo que van a conseguir. Su rubor aumentó cuando Susan intentó preguntarle algo a Harry. Aunque es mi tía, en realidad es más como mi madre. Solo tenía 1 año cuando los mortífagos asesinaron a mis padres y mi tía intervino para criarme. Lo que me preguntaba, con mi tía casándose con Sirius, y ustedes dos conociéndolo mejor que yo, es que enseñar en Hogwarts ayudará. Hermione estaba segura de saber a dónde quería llegar la chica con esto, pero Susan se estaba haciendo un nudo en la garganta intentando formular su pregunta. Solo pregunta, Susan. Sabes que te ayudaremos en todo lo que podamos. Con la cabeza gacha, Susan soltó la pregunta que ansiaba responder. Cuando Sirius se case con mi tía, ¿crees que querrá ser mi tío? Hermione amaba a su Harry más maduro y seguro. Él usó ambas cualidades al acercarse y abrazar a Susan. Estoy seguro de que nada le gustaría más que lo consideraras así.
Siendo yo su ahijado, esta boda también nos convertirá en familia. Si consigo una tía y una hermana, quizás sea tan feliz como Sirius en la boda. Aún en brazos de Harry, Susan, temblorosa, levantó la cabeza y miró a los ojos más verdes que jamás había visto. Sin estar segura de haber oído bien a Harry, Susan le susurró esa palabra mágica. ¿Hermana? Sonriendo y besándola en la frente, Harry habló con el corazón. Cuando Sirius y Amelia se casen oficialmente, creo que hermana describe mejor lo que siento por ti. ¿Te parece bien? Como respuesta, un pequeño chillido de emoción fue casi ahogado por su abrazo a Harry, más fuerte de lo que creía posible. A Susan le llevó un momento ordenar sus pensamientos. Después de todo, estaba en un pasillo abrazando a Harry Potter. Recordar quién más estaba en ese pasillo hizo que Susan encontrara la voz. Siempre quise un hermano o una hermana, ahora voy a tener ambos. Gracias, Harry, tú también, Hermione. Abrazando a Harry y a su nuevo pseudo hermano, Hermione preguntó en broma si Susan entendía en qué se estaba metiendo. ¿Estás segura, Susan? Estar apegada a Harry Potter tiene sus propias advertencias, ¿y te imaginas las miradas de odio que recibirá cualquier posible novio tuyo? Siguiendo el tono jocoso de Hermione, Harry también lo mantuvo muy ligero. Mi hermana llevará los escudos de las casas Bones, Black y Potter en su túnica. Cualquiera que se meta con ella se meterá en más problemas de los que pueda manejar. Riendo con ellos, Susan seguía sonrojada al soltar lo primero que se le ocurrió. ¿Quién puede negarse a esos ojos verdes? No sé cómo lo logras, Hermione. ¿Quién dice que sí? El comentario frívolo de Hermione pareció dejar sin aliento al pasillo por un instante, antes de ser reemplazado por una carcajada. Hermione se reía de las dos expresiones de asombro que la miraban, mientras que Susan pensó que la habían engañado. Cambiando de tema, Hermione mencionó algo que le rondaba la cabeza desde que vio el periódico de hoy. Harry, tenemos que pasar un rato con Neville hoy. La noticia de Barty Crouch Jr. Lo habrá dejado en shock. Susan, ¿quieres venir? Me encantaría. Pero primero tendré que avisarle a Anna, porque los Puffs solemos cuidarnos unos a otros. Ella me daría por desaparecido y enviaría a los equipos de búsqueda antes de la hora de cenar. Harry lo hará, de todas formas se muere de ganas de probarlo. La bruja en cuestión estaba sentada en la sala común de Hufflepuff charlando con Ernie cuando de repente se convirtió en el centro de atención de todos los presentes. Sin embargo, no era del todo cierto. El ciervo fantasmal que acababa de atravesar la pared tenía todas las miradas fijas en él en la sala común. Cuando el ciervo empezó a hablarle a Anna con la voz de Harry Potter, nadie supo qué pensar. Hola Anna, solo para avisarte que Susan está bien y pasará un rato conmigo y Hermione. Que se oyeran claramente las risas de Susan junto con el mensaje de Harry sorprendió a más de uno. El ciervo, desvaneciéndose en la nada, reanudó todas las conversaciones que su aparición había interrumpido, solo que esta vez todas giraban en torno a lo que acababa de ocurrir. Dejando su partida de ajedrez, Ron salió hecho una furia de la sala común. Tenía muchísimas ganas de despotricar a grito pelado sobre Potter por presumir otra vez, pero había aprendido que ese tipo de comportamiento no era bien visto en su nueva casa. A veces, los Puffs eran demasiado dulces para ser saludables para el antiguo Gryffindor. El Puff que caminaba por el pasillo con la pareja de Gryffindor seguía riendo. Harry, ¿te haces una idea del interrogatorio que me espera cuando vuelva a la sala común después de ese mensaje tuyo? Anna le dará al menos una docena de perspectivas diferentes a esa frase corta. Imagínate lo bien que te lo puedes pasar diciendo que estabas con tus hermanos. La respuesta de Harry provocó aún más risas en la alegre niña. Susan entró en la sala común de Gryffindor entre Harry y Hermione, y nadie comentó nada sobre este suceso tan inusual. Hermione localizó rápidamente a la persona que buscaban, y le alegró mucho ver a Parvati casi pegada al lado de Neville. Hola Ned, vamos a llevar a Susan a nuestras habitaciones para charlar un rato. Tú y Parvati serían más que bienvenidas. Neville seguía tomando su relación con Parvati con calma, así que no quería que ella corriera por la habitación a su antojo. Sin embargo, estaba más que feliz de tener a Parvati allí con Harry y Hermione. Había estado sentado en la sala común sintiéndose fatal, pero no quería desaparecer por las escaleras, ni llevarse a Parvati con él. Aprovechó la oportunidad de unirse a sus amigos. Neville también estaba feliz de que su novia lo acompañara. Tomando a Parvati de la mano, siguió a los otros 3 escaleras arriba. Al entrar en la sala, todos tomaron asiento mientras en la mesa aparecían cerveza de mantequilla y algunos bocadillos. Mirando alrededor de la habitación y admirando las impresionantes vistas a través de los grandes ventanales, Susan, visiblemente impresionada, dejó escapar un silbido.
Si así es como viven los Gryffindor, creo que quiero un traslado. Sentada y abrazada a Neville, Parvati lo tranquilizó. Oh, solo estos tres viven así. Estas habitaciones fueron la moneda de cambio de McGonagall para que los tres se quedaran en Gryffindor. Aunque, claro, creo que se las ganaron. Estaba apoyando a su novio lo mejor que podía, pero Parvati también sentía curiosidad. Entonces, Susan, ¿qué te trae por la guarida de los leones? Solo estoy visitando a mi hermano y hermana. Esto animó a Neville. Claro, Sirius se casa con tu tía. ¿Vas a tener hermanos? Eso es lo que Harry me ofreció y lo que siempre quise. Yo también, aunque nunca lo había pensado. Tener hermanos por una boda. Tengo una hermana que podrías compartir. Neville le sonrió a su novia antes de que un pensamiento lo hiciera estallar en carcajadas. Al ver la expresión dolida de su novia, explicó de inmediato sus acciones. Lo siento, no me reía de ti ni de Padma. Solo se me ocurrió la loca idea de que quien se case con Ginny Weasley también heredará 6 hermanos mayores. Esto los hizo reír a todos y animó a Neville a dejar atrás su depresión de primer grado. Disfrutar sentado con sus amigos y su novia era justo lo que necesitaba para superar que uno de los que torturaron a sus padres hubiera logrado escapar de Azkaban. Que Crouch Jr. hubiera sido capturado y que ya no volvería a hacerle daño a nadie lo ayudaba a relajarse, al igual que la compañía en la que se encontraba. Incluso les trajeron la cena a su habitación. Harry y Hermione solo se marcharon cuando llegó la hora de llevar a Susan de vuelta a Hufflepuff antes del toque de queda. Al marcharse, un Neville ahora sonriente les agradeció la compañía de hoy. Luego, le dio las gracias a Parvati de forma más personal, ya que no le permitían subir después del toque de queda. Como Susan esperaba, un comité de bienvenida la esperaba al acercarse a Hufflepuff. Dirigiéndose a la multitud, abrazó a Harry y Hermione, agradeciéndoles el maravilloso día. Ambos tuvieron dificultades para contener la risa cuando Susan les guiñó un ojo. Sus compañeros de casa seguramente tendrían algunas preguntas para ella. De vuelta a Gryffindor, Hermione tomó el brazo de Harry y apoyó la cabeza en su hombro. La verdad es que lo disfruté hoy. Es tan tentador tener solo 12 y 13 años. Solo por un tiempo, cariño. De verdad que estoy deseando que seamos mayores. Además, días como hoy solo son posibles porque Voldemort no tiene cuerpo. Tenemos que impedir que lo tenga, para que todos podamos tener muchos más días como ese. Alguien estaba escuchando y decidió que era hora de ayudar. Oh, cuando la cocina de Hogwarts estaba llena de elfos, el lugar solía ser un hervidero de actividad. Esa noche, ninguno se movió. Estaban demasiado ocupados mirando a los dos elfos domésticos que estaban de pie uno junto al otro en la mesa. Todos conocen a nuestra familia, y esa familia ha jurado luchar contra el oscuro. Los dos elfos allí de pie, con probablemente las mejores túnicas jamás usadas por un elfo doméstico, eran una pista clave de a quién pertenecían. Los escudos de las casas Potter y Black en el pecho de esas elegantes túnicas disiparon cualquier duda. Como buenos elfos domésticos, Dobby y Darla protegerán a su familia. Nuestra familia sabe por qué el oscuro no se queda muerto. Los elfos domésticos nos han ayudado a encontrar estas criaturas malignas y enfermizas que creó. Con cada uno que encontramos, el oscuro se acerca más a su fin. Un elfo doméstico negro tenía uno que mató a su antiguo amo. Creature vio cómo Dumbledore lo destruía. Dobby y Darla ayudaron a su familia a encontrar uno más, y Dumbledore también lo destruyó. Fue otro de estos el que mató al director, pero no antes de que lo destruyera. Nuestra familia ahora destruirá los que queden, pero primero debemos encontrarlos. Dobby y Darla les piden ayuda para lograrlo. El elfo más anciano del castillo se acercó arrastrando los pies y preguntó: ¿Qué nos pides que hagamos, joven? Al igual que tú, también tenemos lazos que debemos respetar. Inclinándose ante el anciano elfo, Dobby le indicó a Darla que le ofreciera el diario. Respetado anciano, ya sea Hogwarts o un hogar, nadie sabe lo que ocurre en ese edificio mejor que un elfo doméstico. Este libro una vez contuvo la mancha del oscuro, y ha sido eliminado. Si algún elfo ha sentido una mancha como esta antes, o la siente en el futuro, solo pedimos que nos lo diga. Todos sabemos que hay maneras de evitar las instrucciones y los vínculos, si así lo deseamos. Esto desató murmullos que, para los elfos domésticos, fueron prácticamente un caos. Dobby interrumpió esos murmullos. El poderoso joven elfo era una figura imponente para los reunidos. Sus palabras también tenían un tono de verdad indiscutible. El oscuro y sus seguidores nos trataron peor que alimañas. ¿Quién quiere volver a esos días?
El joven mago y la joven bruja que asistieron al entierro del director y prometieron enfrentarse al oscuro llaman a Dobby y Darla familia. Los llaman amigos. Dobby daría su vida para ayudarlos a derrotar al oscuro, para que luego pudieran formar un montón de pequeños Potter. Dobby, con lágrimas en los ojos, se erguía orgulloso, luciendo el escudo de su familia en su túnica, esperando a ver si alguien dudaba de su palabra. Darla le entregó el diario al anciano elfo doméstico antes de pararse junto a Dobby. Había observado cómo todas las elfas lo observaban con atención. Ahora estaba a su lado. Darla también daría la vida por su familia. Su nueva familia la alejó de los Malfoy, y su antiguo y malvado amo ahora está en la isla de los Chupa-Almas. El escalofrío que recorrió a los demás elfos no se debió solo a que Darla mencionara a los dementores. El diario circulaba entre los presentes, y ningún elfo sostuvo aquella cosa repugnante más de unos segundos. El elfo mayor se frotaba las manos de arriba abajo sobre la funda de la almohada, como si intentara quitar la mancha. Papi nunca se había sentido tan mal, tan mal. Esto no debería existir. Estas cosas deben ser destruidas. Cualquier elfo de Hogwarts que se sienta así se lo informará a Papi, y Papi llamará a Dobby o a Darla. Los elfos de Hogwarts dedicarán todo su tiempo libre a registrar el castillo de arriba a abajo. No queremos uno de estos en nuestra casa. Tu familia es muy poderosa, con magos y brujas, si pueden destruirlos. Habiendo logrado lo que pedían, Dobby y Darla comenzaron a relajarse. Dobby también aceptó con gusto la oportunidad de hablar de su familia. Dobby observó cómo su familia destruía al anfitrión del oscuro, Quirrell, antes de expulsar al espíritu del oscuro del castillo con una maldición. Esto realmente impresionó a todos los que escuchaban. Mientras le devolvían el diario a Darla, Papi hizo una pregunta. Después de todo, era su deber proteger Hogwarts. ¿Qué maldición era la que expulsó al oscuro del castillo? ¿Podría un elfo lanzarla? Harry Potter usó la maldición vete a la mierda antes de que su animal dorado alejara el espíritu del oscuro. Dobby no sabe si un elfo podría lanzarla, pero funcionó de maravilla. Quizás Dobby y Darla deberían pedirle a su familia que les enseñe esta maldición. Si los elfos pudieran usarla, el oscuro ya no sería temido. Esta vez, el murmullo que recorrió la sala fue de anticipación y aprecio. Incluso la mera idea de defenderse del oscuro los emocionaba y los disponía a buscar objetos con su repugnante aroma. Oh, a medida que todo volvía rápidamente a la rutina. Clases, tareas, la ilusión por el próximo partido de Quidditch y las vacaciones de Navidad, Hogwarts empezó a adaptarse a su nueva normalidad. Con un impedimento constante, pasaron 2 semanas más antes de que toda la familia se reuniera en los aposentos de los Granger para su reunión. Cuando Dobby explicó cómo había ido la reunión con los elfos del castillo, Sirius se desplomó de la risa. Las chicas Granger no se rieron. El tono de Hermione era severo mientras miraba fijamente a su prometido. Harry Potter, ningún hijo mío usará ese lenguaje. Así que más le vale a su papá empezar a practicar ahora, así lo dominará para cuando nazcan. Dobby, Harry también te explicará que esas no son palabrotas mágicas, no son un hechizo. Nadie se ríe de ti, es solo el mal uso de esas palabras lo que a algunos groseros les parece gracioso. Sirius volvía a su asiento, con la risa sonora ya algo controlada. Sin embargo, seguía riéndose disimuladamente de su ahijado mientras Harry llevaba a Dobby a un rincón para charlar tranquilamente. Harry pensaba que se había librado de la situación, considerando que no tenía que explicárselo también a Darla. Debería haberlo pensado mejor, ya que Dobby simplemente contó lo esencial de lo que había dicho a toda la sala. ¿Le dijiste al oscuro que se fuera de Hogwarts y se hiciera un acto sexual? Harry Potter es, sin duda, un gran mago. Con ambos elfos mirando a Harry con asombro, y su expresión de asombro ante su reacción, Sirius volvió al suelo. Dan se quedó en su asiento, pero se reía tan fuerte como el merodeador. Mientras Harry miraba a su alrededor en busca de ayuda, Amelia perdió el control y se echó a reír también. Al ver que su madre empezaba a quebrarse, Hermione se levantó y se acercó a la pareja perdida en la esquina. Rodeando a su prometido con el brazo, Hermione intentó explicar. Dobby, cuando Harry se enfada, dice cosas que no deberían repetirse en compañía de otros. En el mundo Muggle, estas son palabrotas, y usarlas se llama grosería. Entiendo que esto pueda ser confuso, pero no hay magia involucrada ni se invoca al usarlas. Son simplemente insultos, usados para aliviar el estrés de quien las dice. ¿Entiendes? Dobby cree que sí. ¿Cómo decirle a otro elfo que tiene que lavarse las fundas de las almohadas? Dobby Potter. El grito de reprimenda de Darla indicó a los demás que Dobby probablemente ya había captado la esencia de la palabrota. Emma intentó retomar el rumbo de la reunión.
Entonces los elfos del castillo buscarán más de estos en Hogwarts. ¿Dónde nos deja eso? A menos que tengamos suerte, solo nos dirá que el castillo está a salvo. Por otro lado, los elfos no tendrán acceso a la cámara secreta. Tom Riddle claramente sí. Si escondió uno ahí abajo, solo Harry puede abrirlo. Ninguno de mis Harrys tiende a exagerar. Cuando Harry me dijo que el basilisco de ahí abajo era enorme y aterrador, no solo le creí, sino que nunca quise pruebas. Tras reflexionar sobre toda esa información, Harry solo pudo concluir una cosa. Tiene sentido que haya uno ahí abajo. Se llama la Cámara de los Secretos por algo. Nadie sabe dónde está. Además, hay que saber Parcel para abrirla, y está protegida por una de las criaturas más letales del planeta. ¿Por qué no habría de poner uno ahí abajo? Solo pensar en ese lugar me da escalofríos de terror, pero no puedo negarlo en absoluto. Dejemos de hablar de la cámara hasta que se haya registrado el resto de la escuela. Bajar allí será el último recurso. Hermione se vio interrumpida por su madre. Pensé que luchar contra Voldemort era tu último recurso. ¿Cuántos últimos recursos tienes, y cuántos desconocemos tu padre y yo? Mamá, estamos entrenando para luchar por si acaso, no porque queramos pelear con este loco. Siempre es mejor tener habilidades y no necesitarlas, a que sea al revés. Hermione puso los ojos en blanco como una niña de 13 años, lo cual no ayudó en nada, ni calmó las preocupaciones de Emma. Sabiendo que tanto Emma como Dan se oponían firmemente a la idea de que pelearan en lugar del entrenamiento, Harry decidió cambiar de tema. Creo que todos estamos de acuerdo en que cualquier familia lo suficientemente oscura como para que Voldemort le confíe uno de sus Horrocruxes probablemente no tenga un elfo doméstico dispuesto a ayudarnos. Si le dicen a su amo lo que buscamos, nuestras posibilidades de conseguirlo se reducen drásticamente. Creo que es hora de llamar a Albus y ver si tiene alguna información que nos ayude a seguir adelante con esto. Después de presenciar la aparición de James y Lily entre ellos, el grupo estaba de alguna manera preparado para el regreso de Albus, aunque ninguno de ellos pensó que alguna vez llegarían al punto en que esto se convertiría en rutina. Un Albus sonriente los saludó al instante. Hola a todos. Me alegra ver que siguieron mi consejo. Añadir a Sirius y Amelia al grupo sin duda ayudará con esta tarea. También quiero agradecer a Harry y Hermione por ese encantador panegírico. ¿Estuviste ahí? Solo después de decirlo, Hermione se dio cuenta de lo estúpido que sonaba. De hecho, les dibujó una sonrisa a todos y ayudó a que las cosas volvieran casi a la normalidad. Sin embargo, al igual que los Potter, Albus no tenía más información sobre la ubicación de los Horrocruxes. Sin embargo, tenía una idea, e incluso un plan para llevarla adelante. Partimos de la base de que, dado que Voldemort confió uno de ellos a Malfoy, podría haber hecho lo mismo con otro de sus seguidores. También coincido con lo dicho antes. No podemos confiar en que cualquier acercamiento a un elfo doméstico de una familia oscura no nos salga mal. Hay otra opción. ¿Y si no estuviera escondido en su casa? En realidad, fue Amelia quien adivinó a dónde quería llegar Albus. Claro, podría estar encerrado en la bóveda familiar de Gringotts. Sí, y el discurso de Harry en mi funeral fue muy bien recibido por el contingente de goblins presentes. Cualquier solicitud del ministerio a Gringotts sería rechazada casi al instante. Una petición personal de quien acaba de jurar enfrentarse al Señor Oscuro tiene muchas más posibilidades de éxito. La clave para conseguir su ayuda será mostrarles a los goblins cómo esto podría beneficiarlos. Podemos proporcionarles un método para destruir cualquier Horrocrux que encuentren, sin siquiera sacarlo de la bóveda donde está guardado. Fue Dan quien hizo una pregunta que, en realidad, le pareció estúpida. ¿Seguro que a todos nos conviene ver a este monstruo destruido? ¿Lo apoyarán los goblins si regresa? Desde nuestro punto de vista, no hace falta pensarlo mucho. Hay que detener a Voldemort. Al tratar con otras especies y culturas, siempre hay que recordar que sus puntos de vista sobre cualquier situación dada casi con seguridad diferirán de los nuestros. Se trata de encontrar puntos en común, los puntos en los que coincidimos, y a partir de ahí avanzar. La presentación de Dobby y Darla a los elfos domésticos de Hogwarts fue devastadoramente efectiva, consiguiendo su apoyo total. Conseguir que los duendes escaneen las bóvedas puede ser un hueso duro de roer, pero no puedo evitar pensar que una bruja o un mago creería que su bóveda de Gringotts sería más segura que su casa. Esto provocó un gemido audible de Harry. Supongo que deberíamos haber esperado que nos pasaran cosas así, después de ser ascendidos a líderes de la luz. Dobby y Darla sin duda vendrán a Gringotts con nosotros, aunque no se permiten palabrotas. Esto arruinó las sonrisas, pero Hermione miraba un poco más allá.
El baile de Navidad de Augusta será una pesadilla. No si estoy en la pista de baile contigo toda la noche. A ambos les gustó la idea, y entonces Albus añadió algo especial. Tus padres están deseando hablar contigo durante las vacaciones de Navidad. Sabía que le esperaba ese espectacular acontecimiento, pero ni las conversaciones con los duendes ni el pensamiento de todas las personas que intentarían acosarlo en el baile podían afectar la sonrisa que Harry ahora tenía. Cuando Hermione le preguntó a Albus si podía contarles algo más sobre Harry como el amo de la muerte, la expresión de Albus cambió al instante. Lo siento, Hermione. Tengo prohibido hablar de ese tema. Cualquiera que llame Harry estará sujeto a la misma restricción. Ahora estoy en el reino de la muerte, no puedo desobedecer esa orden, ni siquiera al amo de la muerte. Aunque eso desalentó un poco la reunión, al menos ahora tenían planes para seguir adelante. Los elfos del castillo registrarían Hogwarts y Sirius iría a Gringotts con la esperanza de organizar una reunión para Harry durante las vacaciones. Mientras tanto, Harry y Hermione continuarían con sus nuevas clases de defensa. Esperando lo mejor, pero preparándose para lo peor. Tuvieron que prometerles a Emma y Dan que no irían a buscar en la Cámara de los Secretos sin sentarse a hablarlo primero con el grupo. Como ni Harry ni Hermione querían acercarse a la cámara, estuvieron encantados de dar su palabra. Tras terminar la reunión, Sirius y Amelia acompañaron a ambos Gryffindors de vuelta a su dormitorio, cumpliendo con el toque de queda. Apenas se despidieron cuando apareció Remus, obviamente patrullando los pasillos. Oye, Molly, no hay descanso para los malvados. ¿Puedo hablar contigo? Amelia le apretó el brazo a Sirius y le dijo a su prometido que lo esperaría en la entrada. Una vez que se fue, Sirius se puso manos a la obra. Quería preguntarte si serías el padrino de mi boda. Esta pregunta no obtuvo la reacción que Sirius esperaba. ¿Por qué yo? Pensé que le habrías preguntado a Harry. Te rechazó. Eres mi mejor amigo, ¿por qué no te lo pediría? Y Harry jamás me rechazaría. Sí, una mejor amiga a la que te gusta mantener en secreto. Creía que éramos merodeadores. ¿No te cansaste de guardarle secretos a tu supuesta mejor amiga? Creí que ya te habrías dado cuenta de a dónde te lleva guardar secretos. Un Sirius conmocionado dio un paso atrás, antes de que el temperamento de los Black se hiciera presente. Los merodeadores, sí, éramos un grupo de locos. Uno asesinado, otro encarcelado injustamente, otro escondido como una rata, mientras que el cuarto simplemente desapareció de la faz de la tierra. Lo que aprendí de esa experiencia es que el problema no son los secretos que guardas, sino a quien se los cuentas lo que causa el dolor. Eres mi mejor amigo, sin duda. Sin embargo, la gente con la que estuve esta noche, es mi familia. Me ha llevado toda la vida encontrar una familia de la que pueda estar orgulloso. Nada ni nadie es más importante para mí que esa familia. Pero Remus también se estaba enfadando. Apenas había visto a Sirius desde que empezó a trabajar en el castillo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Sirius era mucho más cercano a la gente con la que había estado esa noche que su viejo amigo. Que Remus también pareciera estar siendo excluido deliberadamente de ese grupo era lo que realmente le dolía, y además le hacía enfadar. Hablas de familia, pero te casas con una bruja que probablemente sea demasiado mayor para darte una. Remus no dijo nada más. El puño de Sirius impactándole en la boca le impidió decir nada más. La furia que Sirius había puesto en ese golpe habría dejado inconsciente a un mago normal. Aunque Remus era un hombre lobo, el golpe lo dejó de culo. Miró a los ojos furiosos de su mejor amigo, un mejor amigo cuya varita ahora lo apuntaba. Eres un santurrón y un pobre amigo. Has tenido una vida difícil, y mucho. Deja de compadecerte y empieza a aprovechar al máximo lo que tienes. Si vuelves a hablar así de Annie, te llevarás mucho más que un puñetazo en la boca. Un par de respiraciones profundas le permitieron a Sirius controlarse un poco. Aunque seguía muy enojado, al menos no iba a empezar a lanzar maldiciones. Olvídate de ser el padrino, Harry estará conmigo. Mi ahijado tiene 12 años, me liberó de Azkaban, y no solo entiende que Annie es la persona más importante de mi vida, sino que insiste en que así debe ser. Compara tus acciones con las de ese niño de 12 años, profesor Lupin, y luego pregúntate quién tiene razón. Aquí tienes una gran pista. No eres tú. Dicho esto, Sirius se marchó furioso. Su mejor amigo yacía en el frío suelo de piedra, sin que ninguno de los dos merodeadores supiera si su amistad también seguía allí. Amelia no se perdía nada, una consecuencia a veces salvadora de haber sido Aurora durante tantos años.
Aunque no necesitaba esos poderes de observación mejorados para determinar que Sirius estaba enojado, ver sus nudillos desollados mientras la abrazaba le ayudó a comprender lo que había sucedido después de su partida. Supongo que Harry es ahora el padrino. Lo único que mi ahijado y yo tenemos en común es que a ambos nos encantan las mujeres increíblemente inteligentes. Hermione tenía razón. Todos hemos cambiado. Mi prometido ha cambiado mucho, por eso dije que sí cuando me lo pidió. Remus ha vuelto a Hogwarts y quizá esperaba que todo volviera a ser como antes. Eres su único amigo. ¿Aún así no puede alegrarse por mí? Lo siento, pero prefiero pasar las noches contigo que estar en un viejo castillo recordando mi adolescencia. El siguiente paso es suyo. También decidirá si seguimos siendo amigos. Amelia le curó la mano, antes de tomarla con una de las suyas mientras caminaban desde el castillo hasta el borde de las salas. Capítulo 27, son nuestras decisiones. El increíble y estruendoso asalto a sus tímpanos no era lo único que aterrorizaba a los estudiantes de Hogwarts. Presenciaban lo imposible ante sus ojos. Mientras la poderosa bestia de metal parecía atronar hacia su perdición, el morro se elevó y la corpulenta bestia de brillantes colores se elevó increíblemente en el aire. Algo que parecía tan desgarbado en el suelo ahora lucía totalmente diferente en el entorno para el que claramente estaba diseñado. Les resultaba difícil creer que una máquina que parecía del tamaño de al menos 6 autobuses noctámbulos, aunque tenía capacidad para muchos más pasajeros, acababa de volar por los aires y ahora estaba desapareciendo rápidamente de la vista a una velocidad que ninguna escoba podría esperar igualar. El profesor Dan Granger les explicaba que el avión que acababan de ver despegar no era, ni mucho menos, el más grande disponible, ni el más rápido. Explicar la diferencia entre vuelos de corta y larga distancia, y centrarse en las razones económicas por las que se utilizaban aviones de diferente tamaño para cada uno, los hizo cuestionar de nuevo su cordura. ¿Cómo era posible que algo mucho más grande que lo que acababan de ver pudiera volar? De pie en la zona de observación pública del aeropuerto de Aberdeen, los 3 profesores muggles finalmente eran creídos por sus alumnos. Ni siquiera Draco Malfoy podía rebatir algo que acababa de presenciar con sus propios ojos. Estos niños estaban acostumbrados a viajar de King's Cross a la estación de Hogsmeade para llegar a Hogwarts. Sin embargo, era impresionante ver la organización necesaria para que toda esa gente facturara, les retiraran el equipaje y los subieran al avión correcto. Si bien habían visto las grandes pantallas informativas de King's Cross, no les habían prestado atención alguna. El expreso de Hogwarts salía de King's Cross del mismo andén, en la misma fecha y hora, y lo había hecho durante generaciones. No necesitaban pantallas informativas dentro de la estación. Sin embargo, aquí se mostraba información esencial para los pasajeros que viajaban a diferentes partes del mundo. Un helicóptero que llegaba por una ruta de vuelo diferente a la del avión y aterrizaba en el centro de una zona claramente marcada también fue impresionante, al igual que la explicación de lo que estaba sucediendo. Todos estos niños volaban escobas y vieron claramente las ventajas de la mayor maniobrabilidad del helicóptero, sobre todo al no necesitar una pista larga para despegar y aterrizar. Un helicóptero podía aterrizar fácilmente en el campo de Quidditch de Hogwarts, mientras que probablemente no había un terreno llano lo suficientemente grande como para que un avión de pasajeros pudiera aterrizar a kilómetros del castillo. Al fin y al cabo, eran las tierras altas de Escocia. La sola idea de que uno de estos grandes artilugios voladores, con aspas en lugar de alas, pudiera aterrizar en plataformas construidas por muggles en medio del Mar del Norte era alucinante. Al enterarse de que la ropa naranja brillante que llevaban quienes descendían del helicóptero eran trajes de supervivencia, una medida de precaución por si el helicóptero se estrellaba en el gélido mar, todos comprendieron lo peligroso que era su trabajo. Los impresionados estudiantes regresaron al autobús para la siguiente etapa de su viaje, una visita a la ciudad de Aberdeen. Unkdade era un muggle cuya hija cursaba 5º año de Hufflepuff, y su hijo iría a Hogwarts con su hermana mayor en septiembre. Su hija les contó sobre el nuevo programa del colegio, que les permitiría a él y a su esposa visitar Hogwarts cuando Sam pasara a primer año, y sin duda querían participar. La noticia de un viaje planeado al mundo muggle hizo que Hugh contactara con Hogwarts para ofrecer su apoyo y el uso gratuito de uno de sus entrenadores. El hecho de que Unkdade Couchire tuviera su base en Aberdeen hizo que la ciudad fuera elegida para su visita. Las llamadas telefónicas entre Hugh y los 3 profesores involucrados pronto definieron un itinerario. El grupo de Hogwarts se trasladó a la cochera vacía de Unkdade antes de subir a uno de sus autocares y dirigirse a su primera parada, el aeropuerto de Aberdeen.
Comentaba por el sistema de megafonía del autobús mientras atravesaban Aberdeen. Se había acordado de antemano que aparcaría el autobús donde tuvieran una buena vista del amplio y concurrido puerto. Todos podían ver cómo se cargaban múltiples barcos con equipo y suministros para las plataformas petrolíferas. Sin embargo, el barco más grande del puerto era el enorme ferry que transportaba pasajeros, sus coches y también suministros vitales para los isleños de las Islas Shetland. Una vez más, la organización necesaria y la magnitud de lo que presenciaban allí resultaban asombrosas para quienes no habían crecido en ese entorno. Tomándole el micrófono a Hugh, Emma continuó explicando por qué lo que estaban viendo en ese puerto era tan importante para todo el país. ¿Recuerdan que les dijimos que las personas no mágicas usan diversas formas de energía para lograr cosas que ustedes pueden lograr con su magia? El petróleo crudo es una de nuestras mayores fuentes de esas energías. El autobús en el que viajamos tiene un motor impulsado por productos refinados del petróleo crudo, al igual que el avión y el helicóptero que vimos en el aeropuerto. Todo dentro del edificio del aeropuerto funcionaba con electricidad, producida principalmente mediante la quema de gas o petróleo en centrales eléctricas especializadas. Sin embargo, cuando el petróleo crudo se refina, nos proporciona mucho más. Plásticos, productos farmacéuticos, la lista es prácticamente interminable. Al petróleo crudo a veces se le llama oro negro, y cualquier país que tenga reservas de este oro negro puede considerarse muy afortunado. Vincular el petróleo y el oro ayudó a transmitir su importancia a todos sus estudiantes. Cualquiera que poseyera una mina de oro sin duda sería considerado afortunado. Los sangre pura también conocían bien el principio de usar su oro para conseguir lo que quisieran. Como todos entendían que el oro era sinónimo de poder, de repente no les resultó tan difícil hacer lo mismo con el petróleo. Si lograron la transformación literal del petróleo en energía eléctrica o mecánica, se trataría más adelante en clase. Mientras el autobús pasaba por el magnífico edificio del Marischal College, Hugh explicó que la Universidad de Aberdeen se había mudado a un nuevo campus, pues el edificio de 400 años ya no satisfacía sus necesidades. El autobús que se detuvo frente a un centro comercial cubierto entusiasmó mucho más a los estudiantes que un edificio antiguo. Habían estado hablando del dinero mugle en clase y era hora de poner en práctica esas lecciones. Se les permitió recorrer las tiendas durante una hora, antes de reunirse en el patio de comidas para almorzar. Allí tendrían que elegir lo que quisieran para almorzar, pedirlo y pagarlo con el dinero que les habían proporcionado. Con la Navidad a solo un par de semanas de distancia, el centro comercial y todas sus tiendas estaban, por supuesto, decorados para celebrar las fiestas. Dan, Emma y Petunia estarían patrullando el centro comercial, disponibles para cualquier estudiante que necesitara respuestas. Con Sirius, Amelia, Augusta y Hugh también presentes, esperaban que todas las áreas del centro estuvieran cubiertas. El grupo de adultos seguía aliviado, y el recuento confirmó más tarde que todos sus estudiantes estaban sentados y almorzando con entusiasmo. Hermione, Harry, Neville y sus amigos sabían exactamente cuánto se jugaba en esta excursión de hoy. Sin embargo, en lugar de intentar guiar al resto de los estudiantes, decidieron conscientemente hacer justo lo contrario. Se quedaron atrás, esperando a ver a dónde se dirigían los demás, y simplemente se hicieron accesibles a cualquiera que quisiera preguntar sobre lo que veían. Era mucho más probable que los estudiantes preguntaran a un compañero que a un adulto o profesor. Aunque Parvati adoraba comprar en tiendas mugles, seguía firmemente del brazo de Neville. Su capacidad para responder a algunas de las preguntas de sus compañeros también les daba más autoridad. Padma y Susan también formaban parte de su grupo. La capacidad de los sangre pura para responder preguntas sobre compras mugles impresionaba mucho a quienes las preguntaban. Como a todas les habían prometido un día de compras en Londres durante las vacaciones, hoy se contentaron con mirar escaparates. Era como ser prefecta y estar de servicio, algo que a todas les encantaba. Al subir a todos al autobús después del almuerzo, hubo algunos lamentos y gruñidos, que cesaron al descubrir su próximo destino. Incluso entre los nacidos de mugles, solo un par de ellos habían jugado a los bolos antes. Sirius anunció que habría premios para el primero en lanzar un strike, la mejor puntuación del día y algunos otros premios que hicieron reír a todos. Nadie quería el dudoso honor de ser el primero en resbalar y caer de culo. Los dividieron en grupos de 4 estudiantes por carril, y el grupo con la puntuación más alta también ganó un premio. Tras recoger sus zapatos y recibir algunas instrucciones del personal previamente acordadas, los dejaron sueltos en los carriles.
Había al menos un adulto supervisando 2 carriles de 4 jugadores, así que la probabilidad de que hubiera problemas al comenzar era nula. Draco se preguntó si se había planeado deliberadamente que la mayoría de los grupos estuvieran formados por un miembro de cada casa. Como Lord Black vigilaba a su grupo, no iba a decir nada. Una vez que llegaron las bebidas y los bocadillos, se encontró disfrutando muchísimo de la experiencia. El Gryffindor, Thomas, obviamente ya lo había hecho antes y lideró el grupo con facilidad. Sirius mencionó que su grupo iba en cabeza, lo que animó a Dean a mantener su alta puntuación. Su grupo sí ganó y recibió pequeños trofeos y un montón de dulces muggles. También tuvieron que jugar un partido de desafío contra Sirius, Augusta, Emma y su conductor de autobús, Uck. Fue una experiencia muy extraña para Draco, de pie allí para tirar su tiro con la mayoría de su clase animándolo. Pronto se hizo evidente por qué los profesores habían incluido al conductor del autobús en su grupo. Era muy bueno. Los gritos de campeón eran más bien broma, ya que los otros 3 eran tan malos que parecía casi seguro que el equipo estudiantil ganaría. Al regresar al autobús, con todos los estudiantes eufóricos tras la victoria de su equipo en el partido de bolos, se repartían montones de dulces muggles a quienes no habían ganado ninguno de los premios. Como ya había anochecido, el autobús se dirigió por una calle Unión decorada para celebrar la Navidad. Aunque todos en el carruaje, salvo Hugh, habían visto al menos el gran comedor de Hogwarts decorado para Navidad, estas decoraciones ya se habían erigido y ahora funcionaban completamente sin magia. Mientras admiraban las decoraciones, aunque aún pensaban que las de Hogwarts eran mejores, ahora sentían, al menos a regañadientes, un respeto por el ingenio y el esfuerzo que suponía fabricarlas y colocarlas sin magia. Tan solo por lograr esa hazaña, Dan, Emma y Petunia considerarían el día un éxito rotundo. Solo después de que su traslador dejara a los 3 veces contados estudiantes fuera de las puertas de Hogwarts, los adultos involucrados finalmente se relajaron. Mientras los estudiantes entraban apresuradamente al castillo, Petunia resumió los sentimientos de los adultos con una sola frase. Disfruté muchísimo, pero ahora estoy agotada. Se encontró recibiendo un abrazo de su sobrino con un solo brazo, mientras que el otro brazo de Harry rodeaba la cintura de Hermione. Estoy muy orgullosa de lo que lograron hoy. No solo aprendieron mucho, sino que se divirtieron haciéndolo. Ver eso hoy les dio a todos una idea de lo que podría ser el futuro, y no me refiero a los bolos de Augusta Longbottom. La señora en cuestión abrazó a su nieto al responder. Yo también me lo he pasado bien hoy. Al igual que Petunia, estoy lista para cenar y acostarme temprano. No creas que no nos dimos cuenta de lo que hacían ustedes 6. Probablemente respondieron a más preguntas que nosotros. Sinceramente, no creo que hoy pudiera haber ido mejor, y esto me da un poco más de ventaja para organizar un viaje al mundo mágico. El ministro y el ministerio no querrán que el mundo Muggle parezca mejor que nosotros. Seguro que te ayudarán a organizar otro viaje al mundo mágico, y probablemente incluso lo paguen. Los veo a todos mañana, que disfruten de lo que queda del domingo. Sirius y Amelia también se dirigían a casa, dejando al trío de profesores para escoltar a los últimos 6 estudiantes al castillo. Tendrían el tiempo justo para dejar sus abrigos antes de ir a cenar. Como Harry estaba justo a su lado, Petunia le dio a su sobrino la noticia que Dudley le había pedido que le contara. Dudley no va a ir a la boda de Sirius y Amelia. Tiene novia y le han pedido que pase ese día con Amanda y su familia. Ella se quedará con nosotros mientras tú estés en Private Drive. Entonces la conocerás. Como Luna también se queda, tú y Dudley podrían tener que compartir habitación un par de noches. A Harry no le importó, su atención estaba en otra persona. Susan había oído claramente la noticia, pero sonreía. Que Harry le preguntara si estaba bien le causó una sorpresa. Dudley y yo solo somos amigos. De hecho, sabía que le gustaba a Amanda. Buscaba consejos para invitarla a salir. Parece que siguió mi consejo. Padma también asintió, confirmando que lo sabía. Aunque complacido, Harry también estaba desconcertado. ¿Por qué no me preguntó a mí ni a Hermione? Es la primera vez que oímos algo así. Esto hizo reír a Neville. No lo tomes a mal, pero ustedes 2 son los últimos en pedir ayuda con eso. Todavía recuerdo lo que me dijo Hermione cuando le pregunté cómo sabía que eras el indicado para ella. Cualquier chico que se suba a la espalda de un troll para salvarte es un guardián. Eso fue mucha ayuda. ¡No! Con Neville riéndose entre dientes, nadie se ofendió por su comentario. Aunque Parvati seguro que le preguntaría al respecto más tarde. Oh. La cena de esa noche en el gran salón fue un asunto animado, ya que todos los de segundo año estaban más que felices de contarle a cualquiera que preguntara sobre su gran aventura de hoy.
En la mesa del profesorado, Minerva sonreía, mientras que los 3 profesores responsables de la inédita salida de hoy parecían más aliviados de que hubiera terminado que de cualquier otra cosa. Dan pronto se encontró con una pregunta bastante incómoda de otro profesor. Disculpa la pregunta, Dan, pero me excluyeron deliberadamente de tu viaje de hoy. Como profesor de Hogwarts que ha vivido y trabajado en el mundo Muggle, esperaba que me pidieran ir contigo y los estudiantes. Nadie quedó excluido hoy, Remus. Te conocimos hace unas 6 semanas, y Emma y yo solo pasamos 3 de esos 6 fines de semana en Hogwarts. Ninguno sabía que tuvieras un pasado así. Sirius lo hizo. Eso no viene al caso, ya que Sirius no participó en la organización de hoy. Tanto él como Amelia conocen bastante bien nuestro mundo y se ofrecieron como voluntarios, simplemente para poder pasar el día con Susan, Harry y Hermione. Nos alegramos de tenerlos. Siendo sinceros, Emma y yo solo aceptamos esto de ser profesores para poder pasar más tiempo con los niños. Venir aquí cada fin de semana pronto se volvió poco práctico, pero aún así lo intentamos cada segundo. Esto no pareció satisfacer a Remus, y Dan estaba seguro de saber cuál era el problema. Sé que tú y Sirius discutieron, pero eso es todo lo que sé. Harry quería los detalles, ya que Sirius le pidió que fuera su padrino. Como dije, no sé qué pasó y esa discusión no influyó en que no estuvieras hoy en Aberdeen. Lo que sí diré es que Harry se enfadó mucho al enterarse de lo sucedido, y enseguida le dijo a Sirius que estaría orgulloso de estar a su lado en la boda. De nuevo, Remus no quería oír esas palabras, pero Dan fue aún más lejos. Solo conozco a Sirius desde que salió de Azkaban, pero sin duda es alguien a quien consideraría amigo. Con mi hija aparentemente decidida a no dejar que su ahijado se aleje de ella, es muy probable que algún día lo considere familia. Sin embargo, incluso en el poco tiempo que llevo conociéndolo, debo decir que su encuentro con Amelia ha sido muy bueno para él. Para ambos, de hecho. Si no puedes aceptarlo, hiciste bien en decir que no serías su padrino. Si es algo que te importa tanto, supongo que podría valer la pena perder a tu mejor amigo por ello. La voz de Dan se tornó firme al asegurarse de que Remus supiera exactamente a qué se refería. Cualquier elección entre un amigo y la mujer que amo no es una elección para mí. Siempre es Emma. Me complace más de lo que puedo decir que Harry sea igual con mi hija. Cuando este señor oscuro al que todos temen amenazó a nuestra Hermione, Harry le arrancó la cabeza de un puñetazo. Amelia me mostró su recuerdo de tener que separar a Harry de Voldemort. No creo haberme sentido más orgulloso en mi vida, ni siquiera al verlos recibir las órdenes de Merlín de primera clase. En cualquier elección entre tú y Amelia, Sirius siempre elegirá a la que pronto será su esposa. No tengo ni idea de qué pasó entre ustedes, ni si es recuperable. Diría que perderte su boda sería prácticamente el último clavo en el ataúd de esa amistad. También diría que el siguiente paso es tuyo. El encorvamiento del profesor le dio a Dan la respuesta antes de que Remus hablara. Sé que tienes razón, Dan, pero es difícil. Remus, estás hablando con alguien que hizo que McGonagall se presentara en su puerta y volara por los aires todo su pequeño y seguro mundo. Tu hija es una bruja no es una frase que jamás pensé que escucharía. Emma y yo tuvimos que tomar una decisión muy difícil. Siendo sinceros, esas decisiones nunca han dejado de surgir, y desde luego no se vuelven más fáciles. Sin embargo, durante todo este tiempo, nunca perdimos de vista que Hermione es nuestra hija. Lo más importante para nosotros es Hermione y cómo podemos darle el mejor futuro posible. Ahora estamos compaginando nuestra consulta, nuestras vidas en Crowley, preparando lecciones para las clases que impartimos aquí todos los lunes e intentando pasar el mayor tiempo posible con Hermione y Harry. Respirando hondo, Dan se calmó antes de continuar. Perdón por desahogarme así contigo. Hoy debí de estar más nervioso de lo que pensaba. Que Hermione nos abrazara y nos dijera lo orgullosa que estaba sin duda hizo que todo valiera la pena. Verla sentada allí, tan feliz y rodeada de sus amigos, es lo que nos impulsa a Emma y a mí a seguir adelante. La vida tiene una forma de darte una patada en la cara. Trolls y señores oscuros me vienen a la mente al instante. Es como reaccionas a esa patada lo que nos hace quienes somos. Sirius pasó más de una década en Azkaban, eso es suficiente para acabar con cualquiera. En cambio, se levantó de inmediato y retomó su relación con Harry y Amelia. Obviamente, él también quería que volvieras a su vida, pero eso es algo que tendrán que resolver ustedes mismos. Ni Emma ni yo podemos ayudar, y no les recomendaría acercarse a ninguno de los niños. Ambos ya quieren a Sirius, han aceptado completamente a Amelia y ya tratan a Susan como a su hermana. Remus se quedó negando con la cabeza. La he cagado de verdad.
No creo que quieras que responda a eso. También sabes lo que debes hacer a continuación. Sí, excepto que Sirius podría usar su varita conmigo la próxima vez. Amelia dice que Sirius ha cambiado. Por fin ha crecido, fue la frase que usó en broma. Pareces estar obsesionado con la versión joven de Sirius, alguien que parece haber desaparecido. El Sirius mayor y más joven habría usado su varita primero, en lugar de golpearme. ¿Sirius realmente te golpeó? Esto sorprendió a Remus. ¿De verdad no te lo dijo? Como dije, solo le reveló lo que le pasó a Harry, aunque puedes estar seguro de que Hermione ahora también lo sabe. Esos dos no tienen ningún secreto entre ellos. Dije algo bastante despectivo sobre Amelia. Mierda. Creí que conocías a Sirius. Fue una estupidez. No se me ocurre nada peor que pudieras haber hecho. Ni siquiera golpear a Sirius habría sido tan malo. Remus se quedó sacudiendo la cabeza con frustración. Desde el día que volví a Hogwarts, solo he oído hablar de cuánto están cambiando las cosas. Solo necesito echar un vistazo al comedor para comprobarlo, aunque esperaba que algunas cosas siguieran igual. Tendré que sentarme y pensar bien cómo puedo disculparme con Sirius. Perdón por haberme enfadado contigo también. A juzgar por las reacciones de los estudiantes, parece que has tenido un día genial. Sí, conseguir el autobús gratis nos dio mucho más margen de maniobra con los recursos que teníamos. Tanto Harry como Sirius también aportaron dinero, lo que nos permitió darlo todo. Mañana en clase veremos qué tal funcionó. Esto dibujó una pequeña sonrisa en el rostro de Remus, algo que no habría creído posible al sentarse. No creo que tengan que esperar hasta mañana, ustedes tres tienen un éxito asegurado. El éxito se puede juzgar por el hecho de que McGonagall esté ahí sentada sonriendo de verdad. Créanme, eso no pasa muy a menudo, nunca. La charla continuó en un tono más amistoso mientras ambos hombres comenzaron el proceso de conocerse mejor durante la cena. A la mañana siguiente, sus alumnos seguían eufóricos por la excursión y tardaron unos minutos en tranquilizarse. Emma los volvió a provocar preguntándoles si habían disfrutado de la visita a Aberdeen antes de que Dan controlara la clase. ¿Recuerdas que en septiembre dije que ninguno de nosotros creía que el mundo no mágico estuviera ni cerca de estar preparado para aprender sobre las brujas y los magos que viven entre ellos? Seguimos creyendo que es cierto. También dije entonces que eso no significaba que quienes lo sabían no pudieran disfrutar de ambos mundos. ¿Quién aquí ahora cree que eso es cierto? Sin dudarlo, todos los estudiantes de la clase levantaron la mano, lo que hizo que todo este experimento didáctico valiera la pena para los tres nuevos profesores. Petunia fue la siguiente en hablar. El propósito de estas lecciones es que comprendan mejor el mundo no mágico, para que puedan integrarse en él si así lo desean. Solo tuvimos un día, en realidad fueron cuestión de horas. Ayer se trató más bien de darles una muestra de lo que hay ahí fuera, y de lo que está disponible para ustedes si lo desean. También hay cines, teatros, bibliotecas, estadios de fútbol, piscinas, restaurantes y mucho más, y Aberdeen ni siquiera es la ciudad más grande de Escocia, y mucho menos de Gran Bretaña. Emma tomó la iniciativa, enfatizando una vez más que todo era cuestión de elección. Ninguno de nosotros sabe cómo funciona la sociedad mágica. Estamos aquí para darte información sobre la versión no mágica. A medida que te haces mayor, salir al mundo muggle con tus amigos podría ser ir a un restaurante, ir al cine o bailar en una discoteca. Puede que esto no sea algo que quieras hacer, como siempre, la decisión es tuya. Nuestro trabajo es asegurarnos de que estés lo más preparado posible para cualquiera de esas opciones si así lo deseas. La clase estaba tan absorta en la lección que ni siquiera notaron la entrada de McGonagall. Tras preguntar si podía hablar con la clase un momento, la directora procedió a llevar a todos en coche. Esta mañana recibí una lechuza del señor Mcdade, el caballero a cargo del carruaje en el que viajaron ayer. Quería felicitar a los estudiantes que conoció ayer por su comportamiento ejemplar y un orgullo para Hogwarts. Quedó tan satisfecho con lo que vio que el señor Mcdade ya ha confirmado que estará encantado de ayudar la próxima vez que nos aventuremos al mundo muggle, gratis. Ya he hablado con la señorita Mcdade e invitado a su familia al próximo partido de Quidditch. La apertura de Hogwarts nos ha permitido hacer muchos amigos nuevos. Estoy encantado de añadir a la familia Mcdade a esta creciente lista. Esto provocó que la clase aplaudiera mientras McGonagall sonreía de nuevo. Al profesor Dumbledore le encantaba jugar a los bolos. Era una de sus actividades favoritas. Tenía la intención de sorprenderlos a todos apareciendo y participando en el evento de ayer. De haberlo hecho, no creo que el equipo de los estudiantes hubiera ganado tan fácilmente.
Esto provocó expresiones de sorpresa en los rostros de todos los estudiantes. Si Dumbledore sabía jugar a los bolos, ¿quiénes eran ellos para decir que aventurarse en el mundo Muggle estaba mal? Que todos se divirtieran tanto haciéndolo significaba que la mayoría querría repetir la experiencia. Draco coincidió en que la partida habría sido más reñida, pero por una razón diferente. Había sentido la presión de todos observándolo mientras lanzaba. Esa presión sin duda habría aumentado si hubieran estado jugando contra un equipo de profesores liderado por Dumbledore. Ayer fue todo un éxito, y ya puedo confirmar que el viaje del año que viene, con nuestro actual primer año, se celebrará. Cada uno de ustedes fue embajador de Hogwarts ayer, y todos contribuyeron a mejorar la reputación del colegio. 10 puntos para todos los que participaron. Minerva se quedó el resto de la clase, en la que los alumnos hicieron preguntas sobre lo que había surgido en la salida de ayer. Ella también aprendió de esa interacción. Sin embargo, una pregunta de Annabeth pareció provocar la risa de todos los que habían nacido o crecido entre muggles mientras buscaban una respuesta. Profesores, disfrutamos mucho de nuestro tiempo en el centro comercial. ¿Por qué seguían poniendo esa música tan horrible? ¿No les vuelve locos a los que trabajan allí? Oh. Minerva pronto se encontró en una reunión para hablar sobre otro viaje escolar, pero esta vez en la oficina del ministro de magia. Fudge se encontró frente a 3 mujeres formidables. McGonagall, Longbottom y Bones. La razón por la que solicité esta reunión es para intentar planificar un viaje para la clase de cultura mágica de Augusta. Un viaje que, si nos atenemos a la historia del profeta, parecería tener mucho que ofrecer. Las historias son ciertas, Cornelius. Tanto Augusta como yo estuvimos con ellos y a todos los estudiantes les encantó el día. La opinión de Amelia encontró el firme apoyo de Minerva. Aunque no estuve en la excursión, participé en su clase a la mañana siguiente. Todos los estudiantes se lo pasaron genial y regresaron a Hogwarts con un montón de preguntas. Dan Granger incluso filmó parte de su día y tiene la intención de mostrarles a ellos y a la clase de primer año cómo transcurrió. He preguntado si la película podría estar disponible en la próxima reunión de personal. Solo he oído cosas positivas sobre su aventura, y Hogwarts ha estado rebosante de entusiasmo desde que regresaron el domingo por la noche. Augusta confirmó entonces que las 3 brujas que se enfrentaban al ministro de magia compartían la misma opinión. Estuve allí y coincido plenamente con lo que acaba de decir Minerva, y ahí radica el problema. Ahora tengo que seguir eso para la parte de cultura mágica de su curso y creo que debemos esforzarnos al máximo para igualar su viaje a Aberdeen. ¿Fue realmente tan impresionante? Amelia se rió entre dientes al recordar algunos recuerdos agradables. Vieron despegar y volar un avión Muggle con 200 pasajeros y su equipaje. Pasaron un par de horas comprando y almorzando en un centro comercial interior climatizado, y luego presenciaron a Augusta Longbottom jugando a los bolos. Cornelius, su día fue un éxito rotundo, superando incluso las grandes expectativas que Dan, Emma y Petunia tenían puestas. Ver una sesión de Wisengamot, seguida de un pastel de carne y patata en la cafetería, no será suficiente. El listón está muy alto y realmente necesitamos igualarlo, o incluso superarlo. Supongo que las 3 damas tienen alguna idea sobre cómo lograr esto, ¿no? Eso era lo que habían estado esperando. Amelia puso las cosas en marcha. Augusta ha estado enseñando a esta clase sobre las funciones de nuestro gobierno. El problema es intentar que suene al menos interesante, si no emocionante. Fue entonces Augusta quien tomó el relevo mientras trabajaban en equipo con el ministro. Una de las primeras cosas que vimos al intentar formalizar estas lecciones fue que, en todos los casos, funcionaban mucho mejor cuando podíamos vincularlas con algo que afectara a la clase. En lugar de ver una sesión de Wisengamot, que todos sabemos que a veces puede dormir a los insomnes, propongo que la clase se siente en esos asientos y debata sobre algo que les afecte directamente a todos. Podrían ser los miembros del Wisengamot durante 1 hora aproximadamente mientras nosotros dirigíamos sus debates. Minerva entonces intentó el golpe de cuerpo. Como algunos de esos estudiantes algún día se sentarán en esos mismos asientos, esto les daría una experiencia de primera mano de cómo podría ser eso. Cuanto más pensaba Cornelius en esta idea, más le gustaba. Los estudiantes experimentarían de primera mano cómo funcionaba su ministerio y lo verían a la cabeza. Si a eso le añadíamos algo de cobertura mediática, la visita sería prácticamente perfecta. Y solo costaría unos almuerzos gratis para los estudiantes en la cafetería. Cornelius debería haber recordado el viejo dicho de que nada es gratis.
Suena como una idea espléndida, y estoy seguro de que podría ajustarse un poco para que nos veamos mejor. ¿Crees que será una aventura lo suficientemente buena como para compararla con su otro viaje? Recibió una respuesta sincera de Augusta. Creo que es un buen comienzo, nada más. Hogwarts dio un gran golpe de suerte al invitar a padres muggles al castillo un fin de semana de Quidditch. Creo que, después de su sesión de Wisengamot y una comida o cena, llevarlos a ver un partido profesional de Quidditch sin duda culminaría un día increíble. Aunque Cornelius estuvo de acuerdo con esa evaluación, su mente ya había pasado al creciente costo de este viaje planeado antes de que Amelia prácticamente leyera su mente. Cornelius, olvidas algo. En concreto, ¿quiénes son algunos de estos estudiantes? Mencionar que Hogwarts busca llevar a la clase con 2 órdenes de Merlín, poseedores de primera clase, a un partido profesional de Quidditch hará que equipos de todo el país compitan por ser el equipo elegido. Que Harry Potter juega de buscador en Gryffindor es algo que todos los magos y brujas del país saben, sigan o no el deporte. Todos comprendieron la veracidad de las palabras de Amelia, y se acordó provisionalmente una fecha para junio. El partido de Quidditch elegido decidiría la fecha definitiva, ya que la disponibilidad de la cámara del Wisengamot era más fácil de gestionar. Tras hablarlo con Dan, Emma, Petunia y Augusta, los 4 coincidieron en que habían perdido una oportunidad al no contar con la ayuda de algunos estudiantes nacidos de muggles mayores. Tenían la intención de implementarlo esta vez, y la sugerencia de Minerva de que los 4 capitanes de Quidditch acompañaran a la clase fue rápidamente aceptada. Los 4 salieron de la reunión satisfechos con el logro y con planes por delante. Cornelius se pondría en contacto con los 6 mejores equipos del país para ver si les gustaría acoger a estos estudiantes. Esperaba recibir rápidamente 6 respuestas positivas. Oh, Severus estaba cada vez más furioso, y el profeta de hoy avivaba aún más su creciente ira. Que este supuesto periódico se viera obligado a usar hasta la más mínima excusa para publicar la foto del mocoso Potter en portada lo llevó a despotricar contra las injusticias de su mundo. Un viaje escolar al mundo muggle del curso de Potter fue justificación más que suficiente para que el editor del Profeta colocara a su nuevo chico de póster en la portada. También se esforzaron en informar a sus lectores que un viaje posterior al mundo mágico tendría lugar para la misma clase antes del final del trimestre de verano. El hecho de que estos viajes formarán parte de un nuevo curso que Hogwarts, con apoyo ministerial, estaba implementando durante los 2 primeros años de la estancia de cada estudiante también fue un tema destacado en el artículo. Los elogios que recibían todos, especialmente Potter, le quitaron a Severus el apetito. Pero en realidad hicieron más que eso. Reforzaron su creciente convicción de que solo su antiguo amo podía detener este amorío perpetuo que amenazaba la existencia misma de sus costumbres. Sabía perfectamente que encontrar al Señor Oscuro sería un desafío enorme, por no hablar de devolverle su espíritu a un cuerpo funcional. Sin embargo, el mayor desafío de Severus podría ser sobrevivir al Señor Oscuro una vez más, pudiendo empuñar una varita. Aquellos meses que su maestro pasó en Hogwarts, pero mantuvo su presencia en secreto para su seguidor marcado, le pesaron mucho. Necesitaba una forma de demostrarle al Señor Oscuro que seguía siendo leal a su causa. La propia causa de Severus podría ser el fin del linaje Potter, pero le dolía mucho reconocer que no podía imaginar que eso sucediera sin la intervención de su amo. Al volver a mirar la imagen, Severus sintió de repente una inspiración. Toda esta admiración mutua los haría bajar la guardia, y siempre era mejor atacar cuando el enemigo menos lo esperaba. Si lo conseguía, el odiado rostro de Potter volvería a aparecer en la portada de El Profeta. Severus estaba dispuesto a apostar a que el mocoso no sonreiría. Hacer esto sin duda lo convertiría en un mago buscado y lo obligaría a huir del país. Además, le haría ver a su amo que Severus no lo había abandonado y que estaba más que listo para atacar a sus enemigos. Si lograba hacerlo a tiempo, también podría proporcionarle a Potter un regalo de Navidad inolvidable. Al volver la mirada al periódico, el ánimo de Severus mejoró muchísimo. Ahora tenía algo parecido a un plan y un cronograma con el que trabajar. Su tiempo de deprimirse por Gran Bretaña estaba a punto de terminar. Llevaría a cabo su venganza planeada y abandonaría el país ese mismo día. Todos recordarían el nombre de Severus Snape, especialmente Potter y su inútil padrino. Oh. Una ventisca azotó Hogwarts anoche, y la nieve intensa provocó la cancelación de la última clase de herbología del año. Esto hizo que todos los emocionados alumnos de segundo año se fueran a cenar temprano. Hoy era viernes, tendrían todo el fin de semana para retosar en la nieve antes de tomar el expreso de regreso a casa para Navidad.
Sentada de espaldas a las puertas, Hermione estaba tan sorprendida como Parvati claramente lo estaba por lo que estaba viendo. Hermione, pensé que tu mamá y tu papá no vendrían a Hogwarts este fin de semana. Hermione estaba a punto de confirmarlo cuando notó que Parvati la miraba por encima del hombro. Al girarse, vio a sus padres entrando en el gran salón. La bruja, emocionada, saltó de su asiento como un rayo. Mamá, papá, ¿cambiaron de opinión? Estaremos en casa el lunes. Hermione dejó de correr a los brazos de su madre. Algo andaba mal. Las sonrisas de sus padres no se reflejaron en sus ojos. Antes de que pudiera decir nada más, Emma atacó. La espada oculta en su mano dio en el blanco. El salón pronto se llenó de gritos, hechizos y sangre. Lo que parecía mucha sangre.